Casa del Toro, entre otros. Coautor en los libros de La mirada de Calo en Puebla, Inventario de Arte Religioso de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado, y fue miembro del Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del municipio de Puebla. Además de todo esto, ha impartido varios cursos con el respecto al tema del patrimonio edificado y en el Colegio de Arquitectos de Chiapas, la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, la Universidad Americana del Golfo, Campus Puebla y el Colegio de Arquitectos. Actualmente, pues, además de haber estado ya encargado en áreas como restauración y cofundador de Intonaco Arquitectos. Sin más, les voy a ceder la palabra a nuestro ponente para que dé inicio con su plática. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Nuevamente, un gusto estar por aquí. Muchas gracias al doctor Mortimer, al arquitecto Lucho también por la invitación. Siempre es un gusto poder participar y platicar un poquito en estos diplomados permanentes que tienen por parte del Colegio de Investigaciones de Posgrados. Pues, como ya les dijo, yo soy arquitecto, me dedico a la parte de la restauración arquitectónica y, bueno, me pregunto, ¿aquí algunos son arquitectos o a qué se dedican? Como un poquito para saber, estar en contexto. Quien guste participar. Pueden habilitar sus micrófonos. Bueno, yo soy Elisa y yo soy interiorista. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, Ah, sí. Yo soy interiorista, pero hice un posgrado que tiene que ver con cuestiones de conservación del patrimonio. Y bueno, he estado un poco más en la parte del siglo XX, pero ahorita estoy haciendo investigación sobre vida cotidiana y espacio doméstico en época virreinal. Entonces, bueno, esa es mi área. wow, gracias, muchas gracias, Elisa. Gracias. ¿Alguien más que guste compartirnos? Hola, buenas tardes. Mi Hola, nombre buenas es tardes. Susana Rendón. Mira, mi actividad principal viene siendo la de ser guía de turistas y promotora turística y cultural de Puebla. También soy comunicadora. Entonces, bueno, pues es apasionante poder estar tomando estos diplomados, ¿verdad? Con personas especialistas en los temas que nos abren un panorama mucho más amplio de los conocimientos que ya podemos tener, ¿verdad? Para seguir consolidando nuestras actividades profesionales. Así que locutora y comunicadora y bueno, soy muy inquieta en la cuestión del aprendizaje, así que pues es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Susana. ¿Alguien más? O ya damos inicio. Bueno, Adelante, arquitecto, sí, porque las arquitectas se quedaron bien calladitas. sí, ¿verdad? Los arquitectos siempre son así, serios. Bueno, pues como ya les comentaron, les estaba comentando, yo me dedico a la restauración. He tenido la fortuna de participar en muchos edificios realmente de mucho renombre. He podido tener la oportunidad de estar en la catedral, en el Patio de los Azulejos, la Biblioteca Palafoxiana, en la Catedral de Tlaxcala también. Esta semana estuve trabajando un poquito en el Palacio de Gobierno también en Tlaxcala. Estamos muy metidos de lleno aquí en Intónaco Arquitectos. Estamos muy de lleno metidos en lo que es la restauración, es nuestro fuerte, sí, aparte de la construcción civil. Y el día de hoy, pues, les traigo una conferencia, un tema que se llama Técnicas y materiales tradicionales de la teoría a la práctica. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Pues vamos a hablar un poquito de cómo se debe gestionar o cómo se debe elaborar un proyecto ejecutivo de restauración, los conceptos como base, y de ahí vamos a pasar un poquito a la parte de mostrarles cuáles son las técnicas más empleadas, cuáles son los materiales más empleados en esto de la restauración, y pues que vean un poquito también dónde hemos aplicado estas técnicas, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si se ve, si alcanzan a ver. Pues sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir, iniciar. Si en algún momento durante la sesión tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, algo que quieran aportar, con toda la confianza del mundo, pueden abrir su micrófono y yo los escucho o lo pueden mandar al chat. En el chat a veces me tardo un poquito más porque no siempre me salen todos los mensajes, pero pueden levantar su manita o pueden comentar en el momento que ustedes gusten. Estamos aquí para participar todos. Y me gusta hacerlos participar, los voy a hacer que comenten de vez en cuando qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Así que les pido que estén muy atentos. Listo. Bueno, como ya les comentaba, soy el representante del estudio Intónaco, Arquitectura, Interiorismo y Restauración. El tema que vamos a ver el día de hoy es materiales y sistemas constructivos tradicionales de la teoría a la práctica.
antes que nada y antes de meternos como de lleno en la parte de lo que es la restauración, pues me gustaría como dejar muy en claro tres puntos principales. Siempre que hablamos de restauración, tenemos que aprender tres puntos esenciales. ¿Qué voy a restaurar? ¿Cuándo voy a restaurar? ¿Y cómo lo voy a restaurar? ¿Okay? El qué, siempre que hablamos de qué voy a restaurar, pues hablamos de elementos que tienen un valor cultural, elementos que forman parte de nuestro patrimonio, pero realmente sabemos cuáles son estos tres primeros conceptos, a qué le damos valor, qué es parte de nuestra cultura o qué entendemos como patrimonio. Pues les voy a contar. Antes que nada, me gustaría ver si alguien me puede dar su opinión o me puede comentar qué piensan o qué entienden por el concepto de valor. ¿Qué es un valor? ¿Cuándo decimos que algo tiene valor o que vale más que otras cosas? Puede ser el valor que le damos para nosotros mismos, además del valor que tenga como inmueble, podría ser, Ok, muy bien, muchas por gracias, Susana. materiales, por lo que implique la Ok, construcción del muchas inmueble. gracias. Elisa, ¿me querías comentar algo? Ah, sí, gracias. Bueno, yo creería que es la significación que le damos Ok, a muy bien. partir de, sí, cuestiones físicas, materiales, forma, colores, sistemas constructivos, y la parte simbólica que puede ser, o sea, a lo Excelente. mejor es algo muy cotidiano, pero sí tiene como ese simbolismo que le agrega, es que no quiero usar la palabra valor para definir valor, pero que le da este significado, pues, que sobresale, ¿no? Ok, muchas gracias. Exactamente como nos comentan tanto Susana como Elisa, pues un valor es todo aquel conjunto de características que hacen que nosotros apreciemos o que le brindemos cierta importancia a un elemento. ¿Ok? Estos valores, si ya los aterrizamos como en la parte arquitectónica, pueden ser valores históricos, pueden ser valor por la técnica constructiva, el valor estético, por ejemplo, el valor histórico, uno muy importante, el valor social, porque finalmente, aunque el edificio tenga 400 años y sea el más bonito de todos, si la gente no lo reconoce como tal, si no le da la importancia a estas características, el edificio carece de valor. El valor social, el valor que le brindamos, precisamente como dice Elisa, es uno de los más importantes y de los que más prevalecen. ¿Ve? La siguiente, cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Generalmente cuando decimos es que esta persona es muy culta, es que esto forma parte de nuestra cultura, ¿a qué nos referimos? Pues les voy a decir, la cultura son todos estos elementos con los cuales se identifica un determinado grupo o sector social. ¿Okay? Los voy a poner un poquito más como ejemplos. ¿Va? Cuando hablamos de nuestra cultura como mexicanos, por ejemplo, el mariachi, la gastronomía, todo eso forma parte de nuestra cultura como mexicanos. ¿Va? Y nos identifica como grupo social. Todos los que somos mexicanos identificamos perfectamente lo que es el mariachi. Ahora vámonos un poco más chiquito al grupo social, a los poblanos, ¿no? Ahorita que está la temporada de chiles en nogada, ¿qué decimos? El chile en nogada es parte de nuestra cultura. Si no comes chile en nogada entre agosto y septiembre, pues no eres poblano. Entonces, es otro elemento que también arraigamos dentro de un sector social, en este caso los poblanos. Ahora, vamos todavía más pequeño, el sector social más pequeño. Andrea nos comenta, valores la importancia individual que le da algo. Ah, muchas gracias también por tu participación. Vámonos a un grupo social más pequeño, la familia, que es el primer grupo social que compartimos. ¿Okay? En él también tenemos una cultura diferente. No es la misma forma en la que yo, Pablo, con la familia celebramos la Navidad, el 15 de septiembre, los cumpleaños, a como lo celebra, por ejemplo, Catherine, a como lo celebra Susana, a como lo celebra Elisa, ¿no? Son cuestiones diferentes. Pero todos estos elementos que compartimos dentro de un sector social, estas similitudes, forman parte de nuestra cultura. ¿Okay? Finalmente, la última palabra, patrimonio. ¿Qué entendemos como patrimonio? Patrimonio es una palabra que proviene por ahí del siglo III, siglo IV, del Código de Derecho Romano, ¿okay? Y proviene de dos vocablos en latín. El primero es patris, que quiere decir padre o patricio, y el segundo es monio, que quiere decir herencia. Entonces, por consiguiente, el patrimonio representa todo aquello que recibimos por herencia paterna, ¿okay? Por línea paterna. Y me dirán, pues es que mi papá a mí no me dejó nada, no, a mí tampoco, pero si ustedes se ponen a pensar, para que el día de hoy ustedes estuvieran aquí tomando esta conferencia, tuvieron que tener 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas estas relaciones genealógicas se remontan a una gran cantidad de personas en un lapso de mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, todo lo que vamos a heredar de nuestros antepasados se considera patrimonio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un conjunto de elementos que sigue formando parte de nuestra cultura
Y en este patrimonio podemos englobar dos tipos principales, patrimonio tangible y el patrimonio intangible, ¿vale? El patrimonio tangible es todo aquello que nosotros podemos palpar, que podemos tocar con nuestras manos, ¿no? Los edificios, las esculturas, las pinturas, todo esto forma parte de nuestro patrimonio tangible. Y nuestro patrimonio intangible, que es todo lo que no podemos tocar, como lo es, por ejemplo, la música, los vestidos, el folclore, las tradiciones, las costumbres, todo eso forma parte de nuestro patrimonio intangible, ¿ok? Entonces ya tenemos definido el qué. ¿Qué voy a restaurar? Pues un elemento que adquiere cierto valor porque forma parte de nuestra cultura y ha llegado a nosotros por formar parte de nuestro patrimonio. Es una herencia que nos ha tocado a nosotros. Forma parte de nuestra cultura porque la compartimos un grupo, un sector social, y tiene ciertas características que nosotros apreciamos, ¿ok? Ya más metido en la parte de la arquitectura, nos vamos a enfocar en los edificios. ¿Cuándo vamos a restaurar? Bueno, aquí antes que nada hay que saber diferenciar. Tenemos grados de intervención, tenemos tipos de intervención. ¿Vale? No siempre hablamos de restauración, tenemos grados preventivos, entre ellos entra la conservación, la preservación, el mantenimiento, ¿okay? Y ya estos son para prevenir el avance del deterioro o la degradación del inmueble, y los correctivos, que ya son cuando tenemos un grado avanzado de deterioro. ¿Okay? Ahí ya entra la restauración y en casos muy extremos, pues la reconstrucción. ¿Vale? Tipos de intervención. Vamos a definir qué vamos a trabajar. Estos lo vamos a ver un poquito más adelante para que se los explique yo a detalle, pero va a ser la forma o el trabajo que yo voy a seguir para poder ejecutar mi trabajo, ya sea preventivo o sea correctivo. ¿Okay? Finalmente, ¿cómo? ¿Cómo voy a restaurar? Bueno, al menos en la parte arquitectónica, esto se logra primero a través de una investigación. ¿Okay? La restauración es una disciplina relativamente nueva y constantemente nos tenemos que apoyar de otras disciplinas. ¿Vale? No solamente la parte arquitectónica, también hay que hacer la parte de la ingeniería de estructuras, por ejemplo, la parte de la biología que interviene con todos los elementos bióticos y abióticos que contaminan también de alguna forma nuestros edificios. La química, por supuesto, tiene una participación muy importante, la antropología, la historia, ¿vale? Nosotros nos reforzamos con otras disciplinas. Esto constantemente es trabajo multidisciplinario. Mentiría si les dijera solamente el arquitecto o solamente el restaurador es el que está a cargo, por supuesto que no. Atrás de él hay todo un equipo de trabajo, todo un equipo de investigación para poder definir cuál será la mejor forma de trabajar nuestro inmueble. ¿Okay? Ya que tenemos la parte de la investigación, ahorita la vamos a tocar un poquito más a detalle, pasamos a la parte del diagnóstico, evaluar los deterioros que se encuentran en el edificio, proponer soluciones a dichos deterioros. Levantamientos es la parte donde nosotros vamos, hacemos planos, sacamos fotografías, eso también lo vamos a ver un poquito con más detalle para que vayan entendiéndolo un poco mejor. Y finalmente la ejecución, el proceso de la obra, ¿no? Hasta nosotros entregar ya la obra terminada y el resultado de la conservación o la restauración del elemento. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? ¿No? Perfecto. Entonces seguimos. Perdón, Bueno, ¿podrían poner la diapositiva del concepto de cultura, por favor? Sí, nada más es el diagrama general. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Ok. Gracias. La misión del restaurador. Y esto viene de la carta de 1964. Nuestra misión, a los que nos dedicamos a esto y nos gusta conocer de esto, pues es comprender el aspecto material del objeto. Es decir, antes que nada, entender que es un objeto, ¿okay? Que tiene una significación histórico-artística, es decir, tiene un valor, ¿vale? Prevenir su degradación y favorecer la comprensión del edificio de manera que se permita distinguir entre lo original y lo falso, ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Pues nuestra misión es entender el objeto, ver qué padece, cuáles son sus valores, prevenir que se siga deteriorando y favorecer que no solamente yo como especialista, sino toda la gente que admira o que aprecia, que está viendo el edificio tangible, pueda distinguir, no forzosamente a simple vista, lo que es original y lo que es falso, como respeto también a la historia del inmueble. Ya que tenemos la parte, esta primera parte definida de la investigación y todo esto de campo, nosotros pasamos a la parte de los levantamientos. ¿Qué son los levantamientos? Pues vamos a ir a sacar medidas, vamos a ir a elaborar planos. Los que son arquitectos pues sabrán un poquito más de este contexto. Lo más a detalle que se pueda en nuestros planos va a ser mejor. Aquí les presento algunos casos de lugares donde hemos podido trabajar. Los cortes transversales y longitudinales en la parroquia de San Pedro Cholula. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el nivel de detalle que se requiere, la decoración que contiene el edificio, los retablos ahí presentes. Todo debe ir lo más minucioso posible, al detalle. Todo bien medidito, bien representado. ¿Por qué? Porque se me va a facilitar a mí más el trabajo, poder identificar elementos, poder identificar deterioros y referenciarlos correctamente
dentro de mi proyecto. Saber en qué momento, en qué lugar voy a actuar muy puntualmente y cómo lo voy a hacer, paso a paso. ¿Okay? Ya que tengo yo como mis planos arquitectónicos que van a ser la base de nuestro proyecto, pues tenemos planos también de identificación de elementos y diagramas de comportamiento de los inmuebles. Aquí del lado izquierdo es el Templo de la Compañía de Jesús, si no lo conocen, está ahí en el centro, junto al edificio Carolino, aquí en Puebla, ¿ok? Y también ocupamos, por ejemplo, colores para identificar los diferentes tipos de bóvedas, los diferentes tipos de arcos, por ejemplo, los diferentes tipos de cúpulas, y dirán como, ¿para qué? Bueno, nosotros tenemos que entender que dependiendo de la geometría de los elementos, tanto arcos, bóvedas, cúpulas, torres, se comportan de manera diferente. Y nos sirve a nosotros para la parte del diagnóstico entender cómo se comporta el edificio, hacia dónde se mueve, cómo son sus desplazamientos mecánicos, porque el edificio se comporta de manera mecánica, y dónde podemos tener puntos que nos puedan provocar un deterioro a futuro. ¿Okay? Todos estos elementos se representan de manera diferente, son construidos de manera diferente y por supuesto se comportan de manera diferente. Y les presento también, por ejemplo, un elemento de cómo viene la distribución de cargas de una cúpula. Se va hacia los lados, se reparte hacia las columnas, a los arcos también que ayudan a la descarga de las cargas muertas, y finalmente pues avanzan hacia nuestro terreno, hacia nuestra cimentación. Esto nos ayuda a entender cómo se comporta el edificio. Es como si hiciéramos una radiografía del edificio, ¿vale? Como a nosotros nuestro esqueleto, para saber cómo es nuestra postura, si estamos desfasados, si estamos correctamente alineados, que finalmente repercute en nuestra salud también, de la misma manera repercute en el comportamiento de los edificios. Después de esto, ¿qué prosigue? Pues los levantamientos fotográficos. Esta es la parte como un poco más tranquila. En ella tratamos de documentar lo más posible los deterioros que encontremos en el inmueble. Actualmente, pues ya con la tecnología se nos permite sacar fotos con dron, por ejemplo, fotos 360 grados, fotos termográficas que nos permiten identificar puntos de humedad, por ejemplo. Esto es en San Pedro Cholula, donde tuvimos la oportunidad de trabajar hace algunos años. Estos son otros ejemplos, son fotografías en 360 grados que nos permiten, es como si estuviéramos en el lugar en cualquier momento y no perder de vista algún detalle que se nos haya pasado, ¿no? A veces pasa que digo, bueno, dónde estaba, cuántas escaleras tenía, o cuántas columnas, o cuánto de esto. A veces se nos pasa porque vamos al lugar, empezamos a tomar fotos y de pronto perdemos la referencia de dónde era la foto, ¿no? Este tipo de fotografías, por ejemplo, ya es la tecnología aplicada al estudio, pues nos permite observar nuevamente algún detalle que se nos haya podido pasar, que se nos haya podido olvidar, y poder referenciarlo nuevamente dentro de nuestro trabajo. Aquí les presento 4 casos. El primero es San Pedro Cholula, el templo conventual de Santa Clara, aquí en Puebla. El tercero es la cúpula principal de la Basílica Catedral, cuando estuvimos trabajando por allá después del sismo. La foto es de mis favoritas, la verdad, les seré sincero. Y el antiguo colegio de San Pantaleón, ¿no? Todo esto nos sirve como información para poder referenciar los trabajos que nosotros vamos a llevar a cabo. Posterior a este levantamiento arquitectónico y al levantamiento ya que tenemos fotográfico, pues viene la clasificación de materiales. Muy importante de realizar, se pueden clasificar con base en la estructura que conforman, sean cimentaciones, muros, pisos, entrepisos, cerramientos, columnas, arcos, puertas, ventanas, etcétera. Por el origen también, en la construcción tradicional tenemos de tipo orgánico, por su origen animal o vegetal, y tipos inorgánicos. ¿Okay? El registro se debe asentar en planos y se indica en rubros, indicando material base, acabado inicial y acabado final. Y estos planos reciben el nombre de planos de fábricas. ¿Okay? Estos planos son para que nosotros conozcamos los materiales que están presentes en nuestros muros, en nuestras cubiertas, cuál es como el material predominante, tanto en su estructura como en sus acabados, para que nosotros podamos proponer materiales que sean compatibles con estos mismos antes de entrar directamente a la obra. Es muy común encontrar restos o encontrar materiales que en su momento o que actualmente ya no se ocupan, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, lo que era el lavado de nopal, lo que era el huevo, por ejemplo, para hacer pinturas. Se hacían pinturas también con leche, se trabajaba con barro. Incluso es muy factible encontrar en algunas cubiertas, hemos encontrado vasijas, o hemos encontrado huesitos en los muros también incrustados, y todo este tipo de material de relleno que se empleaba, pues para que los muros, las cubiertas fueran un poco más ligeras y tener pues el material con el que tenían disponible, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos materiales? Bueno,
en las estructuras de los edificios antiguos, y aquí les tengo la comparación con la estructura de un edificio moderno. Los cimientos antes pues eran muy grandes, muy gruesos, y se hacían pues con pura piedra. Actualmente pues ya generalmente se hacen con concreto armado o con concreto ciclópeo, también se llegan a hacer de piedra. Los muros actualmente pues son muy delgados, se hacen con tabique, con tabicón, tabique de concreto. Antes se hacían con piedra, con adobe, con tabique, combinados. Hacían muros de palma también, por ejemplo, ocupaban el bajareque, que es el carrizo, se hacían entramados de carrizo y se rellenaban también, hacían muros tapiales, eran muros muy, muy gruesos, y también conforme a eso nosotros podemos definir aproximadamente, datar la historicidad de nuestro edificio, ¿no? Por el grosor que encontramos en los muros. Antes, por ejemplo, la medida que se empleaba como unidad de medida era la vara castellana, ¿ok? Entonces, todas las medidas de las edificaciones pues estaban en varas castellanas. Una vara castellana, ahí les paso el dato, equivale a 83.65 centímetros. ¿Okay? En ese entonces, pues esa era la medida y se utilizaba para toda la construcción, ¿no? Generalmente decían, si el muro mide una vara de grueso, ya sabíamos que medía aproximadamente 83, 84 centímetros, ¿no? Este sistema se siguió aplicando hasta 1857, y también les paso el dato, que es el año en que el presidente Ignacio Comonfort pues establece el sistema métrico decimal para toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, antes de este año, todos nuestros edificios se medían o se construían con la vara castellana como unidad de medida, y después de este año, pues ya se empieza a tener medidas en metros, en centímetros. ¿Okay? Bueno, los entrepisos, por ejemplo, actualmente ya los hacemos con concreto, con loseta vinílica. Antes, pues hacían los famosos terrados, se ocupaban las viguerías de madera, las vigas catalanas, ¿no? Los refuerzos, pues se hacían con cerramientos, se hacen con cerramientos, con cadenas de concreto. Antes, pues eran de madera, con viguería de madera, o se hacían con piedra, una sola pieza, para hacer dinteles de piedra o varias piezas con piedra, o se hacían platabandas, que son estas construcciones que se hacen tipo dintel, pero llenas de tabique, son platabandas también, y finalmente pues las cubiertas, ¿no? También los claros eran mucho más altos, los edificios eran mucho más altos, los muros mucho más gruesos, y las cubiertas pues se generaban de la misma forma, vigas de madera, entortados de cal y arena, el relleno con tierra, y se impermeabilizaba con jabón y alumbre, que es una de las técnicas tradicionales pues, más populares. Actualmente pues ya ocupamos las carpetas termoasfálticas, ya ocupamos los impermeabilizantes acrílicos, y pues nuestras losas también son mucho más delgadas y más compactas. Ya que tengo bien identificados mis materiales en mi construcción, pues vamos a elaborar lo que nosotros llamamos planos de deterioros. Estos planos de deterioros nos sirven para reconocer las alteraciones que ha sufrido nuestro objeto, en este caso nuestro edificio. ¿Okay? Se hace todo el registro, se plasma en un plano, y lo más factible es ocupar simbologías que permitan reconocer la alteración de manera gráfica con lo que se está asociando. Por ejemplo, una gota de agua con humedad, ¿no? Y el dibujo es muy parecido al que les mostramos aquí en la diapositiva. Finalmente, es una simbología, no es universal. Esta puede ser a propuesta y nosotros la ocupamos para identificar daños en nuestros elementos. Esta simbología que les comparto, pues es una simbología que ocupamos nosotros para nuestros trabajos, y tenemos por ahí humedad por capilaridad, representado con una gotita, presencia de vegetación, pues es ahí el dibujo de la hojita, por ejemplo, ¿no? Grietas y fisuras, vanos tapiados, desprendimientos de aplanados, de ornamentación, faltantes de piso, colapso de balaustres, deterioros en herrerías, en carpinterías, presencia de pintura mural, todo lo que nosotros podamos encontrar de deterioros, pues se le asigna un símbolo, se le asigna un elemento gráfico que nos permite identificarlo dentro de nuestro plano y que facilite también que podamos encontrarlo en el trabajo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Yo sí tengo, perdón, maestra, yo sí tengo una pregunta porque en términos de restauración, muchos restauradores intentan no utilizar materiales que no se acoplen o que no se amolden a la estructura original. Sí. Entonces, por el tema de que ciertos concretos no son como, se me fue la palabra, no se adhieren, no tienen esa adherencia que en un momento como que se repelerían o se me fue la idea, se comenzarían como a desprender, sí, como el salitre, ¿no? Como a salitrizar, no sé. Y en otras herramientas vuelven a usar técnicas como el tema de la cal, pero me sorprendió que comentas
nuevos materiales, ¿no? Inclusive vinílicos. ¿Podrías como comentarnos un poco más en esta parte de los materiales? Sí, ahorita lo voy a ver un poquito más adelante, pero aquí se los comparto otra vez. Es diferenciar lo que es un edificio moderno, por ejemplo, los materiales y las formas en las que se ocupa un edificio moderno, que es el que está del lado derecho, y del lado izquierdo, como era un edificio antiguo, ¿no? Para poder diferenciar precisamente como nos comentas y tener bien establecido que los edificios antiguos se deben trabajar a la antigua, ¿no? Con los materiales antiguos, ¿no? Hay algunos materiales por ahí ya nuevos y que pueden resultar compatibles, ¿no? Esta parte la voy a explicar un poquito más adelante, pero sí enseñarles, les voy a mostrar también cuáles materiales sí y cuáles materiales no. Ahorita vamos como en la parte de aquí, nada más para que vayan comprendiendo un poquito lo que lleva el proyecto, mucho antes de entrar a la obra y poder también que ustedes vean qué materiales se pueden ocupar, cuáles materiales, pues de plano tratar de evitarlos lo más posible. ¿Okay? Gabriela Fernández nos pregunta cuáles serían las alternativas de materiales a ocupar, cómo sabemos cuáles aplicar en cada caso, cuáles serían las generalidades. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Nada más que acabe yo esta parte como de introducción al proyecto y vamos a ver, el tema pues es prácticamente materiales, entonces vamos a ver todo eso. Ya que tenemos nuestro plano finalmente de deterioros, pues vamos a hacer nuestros planos de intervención. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte para que lleguemos a lo que les llama. Y en estos planos de intervención, pues lo que nosotros hacemos es describir cómo vamos a atender el daño que ya se presenta en nuestro edificio, ¿no? Ahí pueden ver diversos de la simbología empleada, y ponemos ahí los deterioros y la intervención, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, pueden ver, dice deterioros, pues colapso de balaustrada, presencia de escombro, grietas y fisuras en la balaustrada, ¿no? Ahí está representado en el plano. Y en la parte de la intervención, pues ponemos el retiro del escombro, el resane de las fisuras, la inyección de grietas, la integración de la balaustrada, integración de aplanados y aplicación de pintura lacada, ¿no? Nada más como ejemplo para que vean cómo es un plano de intervención y los datos que conlleva. Y pasamos entonces a la parte en la que nos vamos a enfocar un poquito más, materiales, técnicas y criterios, ¿okay? Antes que nada, siempre que nosotros planeamos o proponemos un proyecto de intervención, un proyecto de restauración arquitectónica, nos manejamos bajo ciertos criterios, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Criterios de intervención. El primero, mínima intervención. ¿Qué quiere decir la mínima intervención? Que yo no voy a trabajar elementos que no se encuentran dañados en el edificio, que si no necesitan tocarse o no necesitan ser intervenidos, no tienen por qué intervenirse. Y esto fallamos muchas veces en la planeación de proyectos, con tal de abarcar un poquito más de trabajo, de metros y de cantidades, pues siempre proponemos, pues hay que echárnoslo todo, quitar todo, todo el piso, todo. No, ¿vale? Tenemos que respetar este primer criterio, que es la mínima intervención, trabajar solamente lo que es necesario trabajar, porque el edificio ya es una estructura que está acoplada a sus mismos materiales, a sus mismos elementos, ¿ok? Este es el primero, y se los voy a poner como muy claro. La restauración, a mí me gusta compararlo mucho con la medicina. Si nosotros necesitamos o nos sentimos mal del corazón o de los pulmones, pues no vamos con un doctor general, vamos con un especialista. Lo mismo es para la restauración. Necesitamos consultar a un especialista. Y el especialista también nos va a decir, pues yo necesito enfocarme en sus pulmones. No nos va a decir, ¿sabe qué? Pues también necesito mandarle zapatos ortopédicos porque la veo que está como cojeando. No, esto también es aplicable a la mínima intervención. Enfocarnos nada más en la parte que realmente necesita ser atendida. ¿Por qué? Porque el resto de la estructura, el resto del edificio ya forma parte de un todo y por lo mismo comparten historicidad y comparten también el mismo valor artístico y estético. ¿Okay? Primer criterio, mínima intervención. Segundo, respeto a la originalidad. Va muy de la mano con el primero. ¿Vale? Yo tengo que respetar los elementos originales y no sustituir nada más por sustituir o no cambiar nada más por cambiar. Si el elemento está en buenas condiciones, es original y cumple con su función, se tiene que quedar. ¿Okay? De esto se trata el criterio de respeto a la originalidad. El tercer criterio, compatibilidad de materiales. Y aquí es la razón por la que se deben hacer tantos estudios. ¿Okay? Hacer pruebas de disolución, por ejemplo, pruebas de aplanados, calas estratigráficas, por ejemplo, para saber la composición base de nuestro material, de nuestros muros, de nuestras pinturas, para sugerir materiales que puedan adaptarse a los materiales que ya existen. Es decir, que haya una compatibilidad entre lo nuevo y lo que ya existía. ¿Okay? Cuarto criterio, la diferenciación. Es algo que tenemos que tener también bien marcado. Todo elemento que nosotros lleguemos a intervenir no debe quedar exactamente igual que el que ya existe, ¿vale? Porque esto es una imitación.
tenemos que marcar de alguna manera la diferencia entre lo intervenido y lo que ya existe. Porque finalmente esto es la parte de la intervención es atender un deterioro, como cuando nosotros nos cortamos y se nos hace una pequeña cicatriz, esa cicatriz se nos queda ya para toda la vida. Lo mismo sucede con el edificio. ¿Okay? Ese deterioro ya estuvo ahí, ya se hizo presente y se queda para toda la vida la evidencia. La diferenciación nos permite que en un momento posterior, si se vuelve a trabajar o si se vuelve a intervenir este edificio, podamos identificar los lugares que ya fueron trabajados. Esto es como si fuera nuestro historial médico, véanlo así. ¿Vale? Ya saben, el nuevo doctor ya va a saber qué partes fueron trabajadas y cómo fueron trabajadas. ¿Okay? Esto le va a facilitar también a él en un futuro, pues el proponer a lo mejor una solución que en nuestro tiempo, en nuestra época, no se pudo por la limitación técnica, la limitación tecnológica o la limitación también de la parte material, ¿no? Entonces, la diferenciación de los elementos también nos va a permitir poder realizar este trabajo. Y finalmente me faltó uno ahí, perdón. Perdón, una pregunta. Entonces, en esto que dices de la diferenciación, es lo que entraría como los falsos históricos, que a veces Exacto. pueden generar esa duda. O sea, bueno, a lo mejor a los que no somos especialistas, que podamos creer que una intervención es de, no sé, original de un edificio del siglo XVI, por ejemplo, y a lo mejor fue una intervención del siglo XIX o del siglo XX. Ya, todos los edificios que nosotros tenemos, pues han pasado por más de 300 años en los que se les han hecho pues de todo. Difícilmente vamos a encontrar un edificio en su estado prístino, en su estado más puro, y difícilmente también vamos a encontrar un edificio que tenga un solo estilo o una sola etapa de construcción. Sobre todo porque, pues debido a las dimensiones y a la parte económica, pues son edificios que tardaron 150, 100, 200 años en construirse, en terminarse. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un edificio que se encuentre totalmente puro, ¿no? Esto que nos comentas de los falsos históricos se refiere a que nosotros no tenemos que trabajar con materiales compatibles, con técnicas similares a las que ellos ocuparon, ¿va? Pero nosotros no podemos hacer pasar algo nuevo como si fuera original, como si fuera antiguo. Eso es a lo que se refieren los falsos históricos, ¿no? Y esto no quiere decir que, por ejemplo, si se cayó una torre, por decir un ejemplo, pues yo hago una torre nueva, ¿no? Así como muy contemporánea, con velarias y con este tipo de cosas. No, para nada, ¿no? Hace referencia a que se debe marcar y se llega a hacer a veces en alguna pieza, alguna placa, cosas así, o incluso en la técnica del acabado. En pintura mural, por ejemplo, cuando se hacen las integraciones de pintura mural, se diferencia el original, se deja como lo que tenía, y las lagunas, que son estas pequeñas manchas o pérdidas que tienen, cuando se hace la reintegración cromática, se les aplica una técnica llamada rigatino, ¿okay? Que consiste en hacer pequeños puntitos o pequeñas líneas en la pintura nueva para que a lo mejor tú de lejos no lo percibes, pero si te acercas más, alcanzas a ver estos puntitos y quiere decir que estas partes son nuevas, son partes integradas, ¿okay? Ahí está marcando también ellos un criterio de diferenciación y básicamente pues es esto, ¿no? Diferenciar de alguna manera. Puede ser una variación muy leve en el color, en el acabado, por ejemplo, pero sí permitir que sea apreciable que fue otro momento de intervención. No sé si queda un poquito más claro, ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Elisa. Y finalmente me faltó ahí un criterio que es también muy importante, que es la reversibilidad. ¿Okay? Toda acción que nosotros ejecutamos en un edificio histórico o en un edificio durante un proceso de restauración, todo trabajo tiene que tener un carácter de reversible. ¿Qué quiere decir? Que si yo instalo un piso, si pongo un muro, si pongo una lámpara, si hago una integración o algún injerto, todo este elemento debe ser técnicamente reversible, que en cualquier momento, en el momento en que yo necesite quitarlo, se puede eliminar sin complicar o sin comprometer al resto de la estructura. ¿Okay? Es algo muy importante y que muy pocas veces lo hacemos. Tratamos de hacer como intervenciones que duren lo más posible. Y está bien, ¿no? Pero siempre debe tener un carácter de reversibilidad. ¿Sale? Que lo que sea que nosotros aplicamos, en algún momento también puede ser retirado. Sobre todo para que, como les digo, si en algún momento se necesita un cambio, se necesita hacer otro tipo de trabajo, no porque no haya quedado bien, sino porque hay otra forma más contemporánea o hay un material que nos permite lograr un mejor resultado, pues tenga esta característica, esta factibilidad de ser reversible. ¿Okay? Ahorita voy a platicarles un poco más a detalle de esto con algunos ejemplos. Finalmente, ya que tenemos nuestros 5 criterios y nos vamos a regir, son nuestra idea rectora, pues nos vamos con el uso de materiales tradicionales. ¿Y cuáles son estos?
pues las rocas, porque son rocas y son tres tipos. ¿Okay? Tenemos rocas de tipo ígneo, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. ¿Okay? De ahí se deriva toda una gran familia de rocas, ¿okay? Pero son las que vamos a ocupar para nuestra construcción. El uso de yesos, por ejemplo, de arcillas, ¿okay? De tierras diferentes, de cales, porque no hay un solo tipo de cal, hay varios tipos de cales, ¿okay? De elementos orgánicos, por ejemplo, ¿cuáles han escuchado? Por ejemplo, el huevo, el mucílago de nopal, el plátano también, por ejemplo, la leche, el azúcar, no sé si sabían que se ocupaba también del azúcar en la construcción tradicional. El azúcar, y es muy curioso, el azúcar se utiliza para retrasar el fraguado o el endurecimiento de los materiales. ¿Okay? También se ocupaba el agua de alumbre, por ejemplo, para endurecer los yesos. Se ocupaba la cera de las abejas o la resina de los árboles como selladores, y no siempre en madera, también como impermeabilizantes, por ejemplo. Se utilizaba la grasa de los animales para hacer mezclas, principalmente la de las reses, y se ocupaba la sangre de res. También la leche cortada, por ejemplo, para hacer pegamento, todo este tipo de materiales que actualmente ya no se usan. En ese entonces, pues no había quien les dijera que no se podía, pero que actualmente se han ido perdiendo un poquito y se han ido perdiendo más que nada por la dificultad y el tiempo que tarda uno en ejecutarlo. ¿Okay? La desventaja es ese, el tiempo que requiere de preparación, pero el material trabaja perfectamente. ¿Okay? ¿Qué otros materiales encontramos? Pues maderas, aditivos de diferentes formas, ¿okay? Metales, pigmentos, generalmente pigmentos minerales, el uso de materiales cerámicos y materiales inorgánicos. ¿Okay? Y de estos materiales, pues vamos a pasar a lo que son estos materiales en conjunto, pues van a formar una técnica. ¿No? Estas técnicas, pues dentro de las que más se emplean actualmente pues son los apuntalamientos de elementos arquitectónicos, apuntalamientos de madera, la obtención y empleo de aditivos, como son, por ejemplo, el mucílago de nopal, nuevamente, la caseína, que es una proteína de la leche, el apagado tradicional de la cal, que también era todo un proceso. La cal se obtenía en forma de piedra y tenía que pasar por todo un ciclo. Nosotros se obtenía en ese entonces como carbonato de calcio, que es la pura piedra, así, ya que la tenemos en carbonato de calcio, se horneaba, se quemaba esta cal durante varios días en hornos, ¿okay? Se le sacaba las impurezas, se le sacaba el exceso de magnesios, de óxidos, por ejemplo, de carbono, y se convertía en un óxido de calcio, ¿no? Que ya es la piedra bruta, el zoquite o la cal viva, como la llamamos en la construcción. ¿No? La piedra de cal viva tenía que hidratarse, tenía que llenarse con agua y ese proceso se le llama apagado o hidratado de la cal. Una vez que se le agregaba el agua, pasaban varios días, se tenían que cernir y se fabricaba lo que ya es hidróxido de calcio. Esta cal quedaba en forma de pasta y era lo que se empleaba ya tradicionalmente para poder hacer mezclas, para poder pegar los materiales para aplanados. Y cuando este material entra en contacto con el aire, vuelve a absorber el carbono y se vuelve a formar carbonato de calcio. ¿Vale? Este es de manera como muy rápida el ciclo de la cal, se vuelve a convertir en piedra. ¿No? ¿Qué pasa con esta cal? Pues durante el proceso de apagado, y es una de las razones por las que se fue perdiendo un poco el uso, pues el tiempo del apagado pues es un poco largo, tiene su chiste, hay que hacerlo con mucho cuidado porque también puede generar quemaduras, la cal genera quemaduras, desprende una gran cantidad de energía exotérmica. Un kilo de cal más o menos puede llegar a alcanzar unos 150, 200 grados si se apaga de manera correcta, y esto es en cuestión de segundos. Entonces, antes, al menos aquí en Puebla, las caleras más cercanas las teníamos del lado de Tecali, de Tepeaca, ¿okay? Y cuando hacían los viajes de Tecali y de Tepeaca para Puebla, en las carretas, cubrían las piedras de cal con paja, porque en caso de que les agarrara la lluvia, imagínense el hervidero que se les hacía ahí con todas las piedras de cal en la carreta. En ese entonces pues, no había plásticos, no había nylon, no había nada de esto, no había camionetas, entonces pues lo cubrían con paja. Y la cal era de los materiales más preciados en la Nueva España. Las garitas, que eran como las casetas de cobro actualmente, pues se encargaban también y tenían sus propios vigilantes en los caminos que se encargaban de proteger los cargamentos de cal, porque constantemente asaltaban a los transportistas de cal, porque era muy valioso el material, sobre todo pues, para la parte de la construcción, ¿no? Ya me fui un poquito. El apagado tradicional de la cal, pues es una técnica que también se ha ido perdiendo. La elaboración de pinturas y acabados tradicionales, como son las pinturas a la cal, las pinturas al temple, las pinturas al fresco, los enlucidos, por ejemplo, todo eso que también se ha ido perdiendo un poquito, y no por la dificultad que genera, ¿no? Sino por la misma evolución de los materiales, que ya hemos empezado a ocupar otro tipo de materiales, se ha ido perdiendo un poquito, y los maestros, los albañiles, pues también constantemente se van actualizando con los materiales pues, que están de moda.
¿no? Las limpiezas especializadas es otra de las técnicas que se emplea. Esto es para cuando tenemos vegetación parásita, ya sea macro o micro. Macro hablamos de cuando tenemos plantitas, arbustos, arbolitos que llegamos a apreciar en las edificaciones. Y micro, cuando es a nivel de microorganismo. Generalmente son algas, musgos, líquenes, hongos, ¿ok? Pero cada uno de estos lleva un tratamiento especial para poder erradicarlo sin nosotros provocar un deterioro, ya sea en nuestra piedra, en nuestro barro, en nuestros muros, en nuestras cubiertas, ¿ok? Y finalmente, pues las calas y las consolidaciones. Las calas para identificar los estratos murales que presenta o los materiales de fábrica, y las consolidaciones, que son propiamente los trabajos que le devuelven su capacidad de trabajo al edificio. ¿Qué materiales sí podemos emplear? Y que son como los más comunes. Aquí les tengo algunas fotos. Pues las rocas, el uso del yeso, las arcillas, que hay diferentes tipos de arcilla. Tenemos, por ejemplo, lo que es el barro negro, el tepetate, que es un tipo de arcilla también cementante, que se ocupaban para construir adobes, ¿okay? Que se ocupaban para estabilizar los suelos, también áridos. Tenemos diferentes tipos de arena. En la construcción actual, pues nada más es como, pues traigan arena y ya nos echamos con arena. La restauración no. Ahí podemos ocupar arena de río, podemos ocupar arena de mina, podemos ocupar arena sílica, podemos ocupar polvo de mármol de los diferentes tamices que contiene, se puede ocupar marmolina también. Estos áridos nosotros también podemos ocupar polvo de piedra pómex, polvo de ladrillo, polvo de basalto, carbonatos de calcio. O sea, tenemos diferentes, una gran cantidad de áridos también o de cargas que se pueden emplear en nuestras mezclas, y todo va a depender del tipo de edificio que vamos a trabajar, de los materiales que predominan en él y del tipo de trabajo que vamos a ejecutar. También trabajamos con tierras, a veces para dar color, a veces para brindar plasticidad a las mezclas. Trabajamos con cales, pueden ser cales hidráulicas, cales aéreas, ¿okay? Trabajamos con materiales orgánicos, ahí ven en la imagen central, pues cortando el nopal para hacer mucílago, los materiales inorgánicos, las maderas, ¿okay? También los tratamientos que conlleva la madera. Antes, por ejemplo, se empleaba mucho el aceite de linaza para cambiarle el sabor a la madera y protegerlo un poquito del ataque de los insectos, principalmente pues de las carcomas, de la termita, de la polilla, que también cada uno pues lleva un tratamiento diferente. No protegíamos las maderas con estos tipos de aceites, con estas esencias. Los metales, también por supuesto lo que es la herrería, la forja, la fundición también, que se han ido perdiendo un poquito estos oficios y estas técnicas, y el uso de pigmentos naturales y el uso de materiales cerámicos. Materiales cerámicos pues son todos aquellos que requieren pues un poco de calor para poder emplearlos, ¿no? Son arcillas que se cambian su apariencia y cambian su resistencia en presencia de calor. Aquí les tengo algunas imágenes. Lo que ven arriba son piedras, cal, la siguiente es alumbre, diferentes tipos de tierra para fabricar adobes, el mucílago de nopal al centro, los pigmentos de tierra natural, que tenemos unos amigos ahí en Chautla de Tapia que son los que tienen su cantera y nos mandan pigmentos para cuando nosotros necesitamos hacer pinturas. Son pigmentos extraídos directamente de la tierra. Ellos calcinan las rocas, las trituran y lo único que extraen es el pigmento, generalmente el mismo polvo de la tierra, pero ya procesado y cocinado para poder ser empleado como color. Abajo pues vemos lo que es la caseína, que es esta proteína que yo les explicaba, que se emplea para hacer pinturas, se emplea para hacer pegamentos y para hacer algunas inyecciones, consolidaciones por ahí, porque este elemento pues se combina con dos materiales principalmente. El primero con cal para hacer mezclas y el segundo con amoníaco. ¿Qué hace el amoníaco en este material? Pues lo que hace es que en combinación con nuestra mezcla empieza a hacerse una especie como de levadura y empieza a aumentar su volumen. Ustedes dirán, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, esto se ocupa para hacer inyecciones y consolidaciones. Cuando nosotros necesitamos rellenar grietas, inyectamos un poco de esta combinación entre caseína y cal, se le llama caseinato de calcio, en las proporciones adecuadas con carbonato de amonio o amoníaco, y genera esta reacción que puede hacer que nuestro material se expanda un poquito y empiece a rellenar grietas. No, esta es, por ejemplo, la forma en la que se ocupaba antes de que empezáramos a usar ya los expansores químicos que actualmente pues, nos venden cualquier otra marca, Fester, Sika, por ejemplo, que trabajan ya estos aditivos químicos para las mezclas, ¿no? Siempre hay una alternativa y también la idea de esta conferencia es para mencionarles eso. Siempre hay una alternativa para todo tipo de trabajo. No forzosamente quiere decir que lo nuevo esté peleado con lo antiguo, ¿vale? Simplemente siempre hay que hacer pruebas y conocer a fondo el material o el elemento que queremos integrar
antes de integrarlo, hacer varias pruebas antes de aplicarlo ya en una cantidad real en obra. Dime, Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Más bien era como un comentario, porque hace un momento decías que haciendo esta parte de la investigación te has encontrado con situaciones o con materiales extraños o intervenciones que habilitaron con materiales extraños. Y fíjate que alguien en el gremio nos comentó que emplearon unicel con alumbre, yo creo, y el punto es que se había hecho como una especie de calcomanía, de alguna u otra forma era impermeable, pero no iba a durar, y lo que estaba haciendo era que seguía el proceso de degradación dentro del muro, pero por fuera no se notaba. O sea, era como una especie pues a corto plazo, de solución a corto plazo. Algo temporal. Sí, totalmente. Sobre todo porque, bueno, el alumbre es una sal, es un mineral, es una combinación de potasio, azufre y yodo, y aluminio. Entonces, lo que hace el alumbre, bueno, el unicel, pues con el calor se derrite, seguramente tuvieron que aplicar el alumbre con diluido en agua caliente, por esta razón que añadieron el unicel, pues tú echas el agua caliente con el alumbre y lo que hace es derretir literalmente el unicel, ir como rellenando esta parte. El alumbre lo que va a hacer nada más es protegerlo un poco de la humedad, ¿no? Que siga avanzando la humedad, porque el alumbre, las características principales del alumbre son que una vez disuelto y aplicado en presencia de agua, tiene microcristales que se sanan, se endurecen y expanden su tamaño. Entonces, en contacto con agua, pues estos cristales crecen y bloquean el paso del agua. Yo creo que por eso fue esta solución temporal, como tú dices, seguramente sí, es algo temporal, porque finalmente, pues, el material, el material que usaron como relleno, pues tiene un tiempo de degradación y si no se solucionó el deterioro inicial, que era tanto la grieta como la presencia de la humedad, pues va a terminar también por desgastar el proceso de la intervención, ¿no? Bueno, yo lo veo así, no sé realmente cómo lo hayan aplicado, pero es como No, lo yo que también hicieron. desconozco, pero sí fue temporal, literal. Bueno, también lo que se puede hacer ahí es tratar de buscar, y como les decía ahorita, ¿no? La idea es que sea, si ya se aplicó esta solución, pues hubiera tenido el carácter de reversibilidad, ¿no? Si yo sé que va a ser algo temporal que me va a aguantar 2, 3 años, que sea, que sea reversible y se pueda trabajar en algún otro momento con mayor recurso tanto económico, técnico y tecnológico, pero que nos permita brindar una mejor solución, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué materiales no ocupar? Pues de inicio el cemento. El ya muy famoso y popular cemento. ¿Por qué no ocupar cemento en edificaciones históricas? Nuestros muros en las edificaciones históricas suelen ser a base de barro, de tierras e incluso mixtos, por ejemplo, no todos, y generalmente es muy complicado que sea un solo material, que sea solamente piedra o que sea solamente barro. ¿Okay? ¿Qué pasa con el cemento? El cemento es una variación de las cales hidráulicas. Las cales hidráulicas son aquellas que se endurecen en presencia de agua. Las cales aéreas son las que se endurecen en presencia de aire. ¿Vale? El cemento es una cal hidráulica tratada industrialmente. A este cemento, a esta mezcla se le añade clínker, se le añade pozolana, se le añaden otros tipos de arcillas y elementos minerales que finalmente hacen que nuestro material sea un material duro, sea un material un poco más rígido y también presenta características de impermeabilidad. ¿Vale? ¿Por qué mencionamos esto? Porque si nosotros ponemos cemento en nuestros edificios, todos los edificios se mueven de manera natural, tienen un movimiento mecánico, ¿ok? El cemento combinado con los materiales que tiene, los materiales tradicionales son mucho más flexibles. El adobe, el barro, el tabique, la piedra son un poco más flexibles. El cemento es muy rígido. Entonces, en algún momento se nos va a terminar o termina tronándose los aplanados de cemento o si nosotros ponemos un elemento de concreto, termina afectando a los materiales alrededor. Es como si nosotros tuviéramos un dedito y lo aprisionamos y lo queremos mover así todo y nuestra mano no nos deja, nos terminamos lastimando. ¿Ok? Esto sucede por la rigidez del cemento. De la misma manera, como es impermeable, ni para afuera ni hacia adentro, no deja transpirar la humedad natural de los materiales. Siempre que nosotros construimos, tenemos una humedad que le denominamos humedad de obra, que es la misma humedad que va saliendo debido a los procesos de construcción. Nosotros mojamos los tabiques, nuestra mezcla tiene que ir húmeda, ¿vale? Y vamos mojando para que pueda pegar nuestras mezclas. Toda esta humedad acumulada en algún momento tiene que salir y la llamamos humedad de obra. ¿Qué pasa si nosotros encima pues le ponemos algo que es impermeable, que no deja que transpire? Pues lógicamente se nos va a empezar a acumular esa humedad y en algún momento tiene que salir, ¿vale?
Esto sí es muy importante. Los edificios, y a lo mejor me he peleado con muchos arquitectos y restauradores, los edificios no respiran, ¿sale? Ningún edificio respira. El proceso de respiración es un proceso en el cual se involucra un intercambio de gases por medio de un órgano, ¿vale? Es decir, nosotros humanos absorbemos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono a través de nuestros pulmones, ¿no? Los peces, por ejemplo, a través del agua, también ellos a través de sus branquias, pues filtran el agua y absorben el oxígeno necesario. Las plantas, por consiguiente. ¿Vale? Los edificios no respiran, no tienen órganos que les permitan respirar, pero sí transpiran, porque sus materiales tienen poros. Así, al igual que nosotros transpiramos y sudamos, los edificios hacen exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, todos los edificios transpiran, ¿no? Dependiendo de sus materiales de construcción. Entonces, si yo a estos edificios que necesitan sacar esta humedad, necesitan transpirarla desde el subsuelo porque sube desde la cimentación hacia los muros y de ahí se va esparciendo. Necesitan transpirarla. Si yo les pongo una barrera, como es el cemento, como son las pinturas vinílicas, como son los selladores industriales, lógicamente esa humedad se va a tener que redirigir o se va a empezar a concentrar. Por eso se nos empiezan a caer los aplanados o se nos empieza a bolsar la pintura vinílica, se empiezan a hacer como bolsitas o se hacen como hojuelas porque ya hay una gran cantidad acumulada de humedad y no puede salir. Entonces, de alguna forma, llega un momento en el que es tanta la humedad que termina por resquebrajar nuestro material. ¿Okay? Eso sin contar el daño que le hacen al material base. El material base, al estar en presencia de tanta agua, empieza a disgregarse, se empieza a disolver dentro de esta misma humedad. Y cuando nosotros quitamos el aplanado, pues resulta que ya nuestro material pues ya está todo carcomido, ya está bien disgregado, porque pues teníamos la humedad ahí concentrada. Entonces, por eso no es recomendable ocupar cemento, no ocupar pinturas vinílicas, no ocupar selladores industriales. ¿Okay? Las mallas metálicas, otra que me gusta comentar. Cuando nosotros trabajamos aplanados y trabajamos elementos con cal y arena, no es bueno ocupar las mallas metálicas, porque aunque sea, y generalmente ocupan la malla, la electrosoldada o ocupan la malla de gallinero, ¿qué pasa con estas mallas? Terminan por oxidarse y por corroerse. Esto debido a las propiedades de la cal. La cal termina comiéndose la malla, la oxida, la termina corroyendo y estas marcas, así como se ve la retícula, se empiezan a marcar en nuestros aplanados. Finalmente ahí, con la acumulación de óxido, va a incrementar el volumen del acero, del metal, se va a hacer más gordito y nos va a empezar a botar el aplanado. Finalmente no nos va a servir como refuerzo de aplanado para nada, ¿okay? Porque la cal va a terminar oxidándolos. ¿Qué se pueden emplear? Ya actualmente tenemos las mallas de fibra de vidrio, que salen muy buenas, están hechas a base de fibra de vidrio. Las mallas geotextiles, que el geotextil es una tela muy similar a las que se ocupan para los vestidores, las vestiduras, perdón, de los autos, que es una malla muy delgadita y se puede ir fijando al muro. Finalmente es tela, son fibras sintéticas que no causan, que permiten la transpiración y que no causan ningún problema en interacción con el resto de materiales. Es una de las opciones, de las alternativas. Al cemento, ¿qué le podemos poner como alternativa? La cal. La cal es nuestro material por excelencia. La cal en edificios que tienen adobe, que tienen tapiales, se puede combinar con el mismo barro de la región, podemos emplearlo, ¿okay? Se puede ocupar barro, se pueden ocupar, si necesitamos un poco una mezcla un poco más rígida, se pueden ocupar polvos de mármol, por ejemplo, lo que es la marmolina, le da un poco más de rigidez. Los diferentes tipos de arenas también cambian la resistencia de nuestras mezclas. Por eso es importante que sepamos no solamente el material, sino la forma en la que lo vamos a aplicar, ¿no? Carpetas termoasfálticas, aquí que lo pueden ver en la cuarta imagen, estos impermeabilizantes termoasfálticos que se aplican con calor no saben la cantidad de daño que le hacen a un edificio. No permiten esta transpiración, pero lo peor es que en algún momento esta carpeta, si se llega a desprender en alguna parte y se mete el agua, es imposible sacarla. Se empieza a bolsar, nos bota el impermeabilizante, nos bota la carpeta y adentro, cuando nosotros nos damos cuenta, pues ya nuestra losa ya está corroído todo el acero, ya se está desprendiendo, pero es un gran daño el que le hacemos con estas carpetas termoasfálticas. Pensamos que es un impermeabilizante bueno, pero es un material que no es para nada compatible con las cubiertas antiguas. Aquí también en la tercera imagen ven ahí un señor de color azul. Puse la imagen porque estaba pasándole una carga metálica a los chapetones en esta puerta histórica. No les voy a decir dónde es la puerta, pero el señor pues bien quitado de la pena porque pues querían quitarle la suciedad y el óxido y pues se le ocurrió lijarla con la carga. ¿Vale? Esto tampoco se debe hacer porque terminan rayando la superficie de los chapetones. Los chapetones
pues generalmente se hacían en bronce, algunos son en hierro fundido, pero terminan afectando la composición del material, termina provocándole una abrasión y ya cuando se le quiere hacer un pasivado y una estabilización al metal, pues ya es imposible o ya es muy complicado porque ya está todo desgastado. Entonces no nos permite una correcta absorción de los elementos que nosotros aplicamos para hacer este pasivado. ¿Okay? Los removedores de pintura, también elementos muy agresivos, dependiendo también cuando se trabajan con maderas. Hay que tener mucho cuidado con las proporciones de los removedores porque a veces terminan decapando más de lo que nosotros teníamos y es complicado poder trabajarlo después. Los glifosatos y el pentaclorofenol son elementos químicos que se ocupaban para quitar las plantitas que salen en los edificios, se ocupaban estos dos elementos. ¿Por qué ya no es recomendable usarlos? Porque en gran cantidad son elementos cancerígenos, ¿ok? Y también se ocupaban para curar o para proteger las maderas de los insectos. Entonces, son agentes cancerígenos y a veces nosotros como arquitectos, como empresas, como contratistas, pues nada, le decimos al maestro, ¿sabes qué? Pues aplícalo, ¿no? Y el maestro, pues va sin pena ni gloria, pero no sabemos también el daño que estamos provocando. Estos dos pues, ya son agentes cancerígenos, ya de hecho su venta está casi prohibida, pero eran muy comunes ocuparlos en proyectos de restauración hasta hace unos 15, 20 años. ¿No? Son altamente agresivos para la salud humana también. La madera de cimbra, no reciclar la madera de cimbra más de 2 veces es lo ideal, dependiendo también del uso que se le da, porque a veces pues ya vemos que el polín ya está más partido y más agrietado que otra cosa y lo siguen ocupando para sostener las losas, para sostener los muros, pues finalmente ya no está cumpliendo tampoco con su trabajo, ¿no? Dependiendo del uso que le estemos brindando. El uso de resinas y o pegamentos sintéticos, pues va a depender del uso que les demos, ya sea para mejorar las características de alguno de nuestros materiales. Depende también la ficha técnica, hay que evaluarla siempre bien, ver cuáles son los componentes principales, cuáles son los componentes activos y también muy importante conocer cuáles son las contraindicaciones o los componentes que de alguna manera neutralizan tanto a nuestras resinas como a nuestros pegamentos, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Importante saberlo y también importante controlar las cantidades o dosificaciones en las que se van a emplear. De igual manera, pisos, zócalos cerámicos o pisos de mármol, dependiendo del uso que se les dé, también hay que tratar de evitarlos, sobre todo porque tanto cerámicos como el mármol evitan nuevamente la transpiración de los muros. Y esto es muy común en las iglesias, que llegan a ver que hay humedad en los muros y se les ocurre tirar el aplanado y poner mármol alrededor o poner mármol en el piso. Si ya teníamos humedad de entrada, el mármol no va a permitir que salga la humedad, al contrario, nos va a provocar que la humedad suba, que la humedad se vaya comiendo nuestro material y se van a terminar desprendiendo finalmente. Se ve muy bonito y la verdad se ve muy bonito, pero debe aplicarse con un tratamiento adecuado para que nuestros muros puedan seguir transpirando de manera correcta. Ya cuando nos damos cuenta, la humedad llega a subir hasta 2 metros, 2,5 metros, y todo pues por el lambrín que lo colocaron alrededor, ¿no? A veces, y no quiero como culpar a nadie, sé que también muchos de los edificios cuando están a resguardo, pues tienen 1 o 2 personas nada más para un edificio de 400, 500 metros cuadrados, y es complicado poder darle el mantenimiento adecuado, ¿no? Pero pues desgraciadamente los deterioros más grandes a veces se hacen con las mejores intenciones. Aquí les pongo en la última imagen y no les voy a decir de dónde es, pero es el caso de una iglesia que me tocó visitar por la zona de Izúcar de Matamoros, en la cual pues al sacerdote se le ocurrió que pues la iglesia ya se veía un poquito viejita, entonces había que ponerle un acabado, un enyesado nuevo, le quisieron poner yeso a toda la iglesia, alrededor, todo por dentro, lo que el padre pues no se había dado cuenta, o no sé si se había dado cuenta, toda la decoración de la iglesia por dentro era pintura mural, era pintura a la cal, ¿vale? Entonces tenía una pintura a la cal muy bonita, en un tono como azul, y ahí se ven unos vivos como entre rojos, amarillitos. Los elementos principales venían con este decorado así en rojo amarillo como para resaltarlos, para dar a entender como que el edificio tenía un decorado muy bonito. Y pues con tal de ponerle el yeso nuevo, picaron toda la pintura mural. ¿Vale? La picaron con la barreta, la picaron con los cinceles para poder aplicar este nuevo enyesado. Y ahí pues terminaron perdiendo totalmente todo el decorado original que tenían. Era un decorado como del siglo XVII, XVIII, por mucho que estaba hecho en técnica de trampantojo. ¿Y qué sucede? Pues le están poniendo el yeso nuevo, llega el sismo y todo el yeso nuevo que habían puesto, pues se cayó. Y se quedaron sin yeso nuevo y se quedaron sin pintura mural. Y ahorita pues no han podido trabajar el edificio porque tiene este daño. Entonces, yo sé que no siempre se tiene a disposición un especialista, pero nunca está por demás pues consultar a alguien que tenga la noción. Y también el objetivo de estos cursos, de estas conferencias, es que seamos más las personas que tenemos la noción
que tenemos la información o que tenemos las ganas de aprender y sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Si a lo mejor no somos especialistas, pero sí pensar, ¿sabes qué? Esto no, porque esto le hace daño. Esto no debería hacerse. No tener este criterio de poder a lo mejor apoyar a alguien que en su momento lo necesite, decirle, estás haciendo mal y también te puedes meter en un problema. Como parte también de nuestro trabajo aquí en el estudio, en Intonacop, nosotros nos dedicamos no solamente a la obra, a la ejecución, sino también a capacitar gente, como les comentaba, ¿no? Nos ha tocado trabajar en algunos lugares, también dando cursos, dando talleres. ¿Y qué es lo que nosotros enseñamos principalmente? Pues, por ejemplo, aquí les tengo apuntalamientos en elementos arquitectónicos. Nosotros les enseñamos qué nombres recibe cada pieza, cómo se debe calcular las piezas a emplear, cuánto debe medir, cómo se deben ir haciendo los cortes, cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿no? De hacer empalmes, de hacer traslapes, qué medidas de clavo se deben ocupar. Se los vamos enseñando como con diagramas, con dibujitos, los hacemos que ellos también hagan el trabajo. O sea, este curso lo dimos una vez en el Colegio de Arquitectos y teníamos a todo el Colegio de Arquitectos, todos los participantes, haciendo su apuntalamiento y sufriendo aquí, porque, es que ya se te fue chueco, ya se te movió para acá, y digo, pero es bien fácil decirle al maestro, pues apuntálate el muro, ¿no? O sea, y a lo mejor el maestro tampoco no sabe ni cómo, pero así ustedes ya también tienen la noción de cómo se debe ir trabajando un apuntalamiento, ¿no? Aquí les enseñamos los cortes, la disposición, cómo proteger los pisos, cómo proteger nuestros lechos inferiores, todo lo que conlleva pues, este procedimiento para que también lo puedan replicar pues, en trabajo de obra. Las limpiezas especializadas y erradicaciones, pues les enseñamos si depende del tipo de planta que tengamos, si son tallos leñosos, si son tallos fibrosos, si tenemos algas, si tenemos musgos, si tenemos líquenes, qué tipo de acidificante, qué tipo de producto, qué cantidad se debe emplear para no dañar nuestro aplanado, para no cambiar el color, para no provocar también ahí un ataque químico, ¿no? Nosotros les enseñamos aquí también la primera imagen, las dos primeras imágenes, la de arriba y la de abajo, son un curso que también les fuimos a enseñar cómo inyectar una planta, cómo se debe inyectar para secar la raíz y después, esto es muy similar a cuando los dentistas trabajan una caries, cómo abrir, nosotros le llevamos al proceso de apertura de caja, cómo abrir alrededor, quitar toda la raíz y volver a rellenar esta pequeña cicatriz que le hacemos al edificio. Ahí la segunda imagen, estamos en la catedral allá en Tlaxcala, quitando un arbolito que se les había puesto ahí. La tercera imagen es en San Luis Teuloyocan, haciendo limpieza de microorganismos. Ahí trabajamos con los atomizadores, con el acidificante, y por aquí vamos limpiando y luego teníamos que aplicar agua destilada para poder evitar que también las sales naturales del agua pues se concentraran nuevamente en nuestro paramento. En la parte de abajo, pues también ahí tenemos limpieza de piedra, esas limpiezas de piedra caliza, les enseñamos también en las comunidades cómo trabajar sus edificios y también el proceso, aquí pueden ver en la última imagen, la de hasta abajo, pues el equipo trabajando con su equipo de seguridad, también les enseñamos qué tipo de material, qué tipo de equipo de seguridad es el ideal para ocupar y también pues, evitar el daño a la salud de la gente que está trabajando con nosotros. La obtención y el empleo de aditivos, aquí estábamos enseñándoles a cómo se debe hacer el proceso de la extracción del mucílago de nopal. El mucílago de nopal pues no es otra cosa que la baba del nopal, es un polisacárido, está formado a base de diferentes tipos de azúcares, y lo que hace el mucílago de nopal en nuestras mezclas es, una, pues retrasar el tiempo de fraguado, el tiempo de secado, disminuye el agrietamiento porque la mezcla no pierde agua rápidamente debido a que está hidratada con el mucílago de nopal, y mejora la adherencia de nuestros elementos. Y también es como un pegamento natural, ¿va? La parte de abajo es la caseína, que es otra de los aditivos que ocupamos nosotros, esta proteína que se extrae de la leche por medio de acidificación, ¿okay? Se trabaja la leche, se tiene que trabajar en caliente, se le aplica un acidificante y obtenemos lo que parece como queso. Este queso se deshidrata, se pulveriza y luego lo trabajamos con cal para hacer pegamento, para mejorar la adherencia de algunas de nuestras mezclas y para hacer estas inyecciones que les comentaba yo, ¿no? Se combina con amoníaco y podemos trabajarlo para hacer inyecciones como si fuera una especie de levadura. Todos estos materiales son naturales, son orgánicos y lógicamente pues tienen un tiempo de duración. También nosotros los instruimos a decir, ¿sabes qué? Pues mira, tu mucílago tiene tanto tiempo de vida, puedes ocuparlo de esta manera. Una vez me pasó llegar a una obra allá en Atlisco y les dije, oigan, ¿y tienen tantito mucílago de nopal que me regalen? Sí, ya está en el bote. Sí, tenían el tambo así grandísimo y eso ya olía a pulque. Y yo dije, no, oye, digo, tu mucílago de nopal, digo, ¿cuándo lo preparaste? Y dice, hace 3 meses. Digo, no, oye, digo, estos son elementos orgánicos. Digo, y por ende tienen un tiempo de vida. Digo, tú estás usando algo que se echó a perder hace 2 meses y medio. Y le digo, o sea, uno se da cuenta en el olor, en la consistencia,
en el color. Digo, esto está echado a perder hace meses, digo, y nada más porque tus aplanados son a base de cal, digo, pero si lo ocupas en otros elementos, las mismas bacterias que provocan la fermentación de tu mucílago, pues te van a salir en tu edificio y al rato vas a tener un ataque químico grandísimo, un ataque bacteriano, pues por el hecho de que dejaste tu mucílago 3 meses fermentando, ¿no? Pero es de las pequeñas cosas que también pues uno se va encontrando dentro del trabajo, ¿no? El apagado tradicional de la cal, ¿no? Aquí pueden ver a los compañeros apagándolo en artesa de madera, como se hacía de manera tradicional. Se consigue la piedra, el soquite, que digo que es el óxido de calcio, y aquí ellos van añadiendo agua, van revolviendo para que la cal se haga pasta. Aquí pasa por 2 procesos de cribado lo pasamos por arnero para que vaya la partícula más pequeña y luego más pequeña, más fina, hasta que quede nada más en forma de pasta, ¿no? Y ya es esa mezcla la que nosotros podemos ocupar para nuestros trabajos. La elaboración de pinturas y acabados. Aquí les presento unos trabajos. Estuvimos en San Luis de Uloyocan. Ahí está el maestro José, nuestro amigo el maestro José, aplicando este aplanado. El edificio era un edificio con aplanado a base de tierra. Entonces lo que hicimos fue ocupar barro puramente. Hicimos unas pruebas de disolución para saber más o menos la proporción en la que estábamos trabajando, tanto de barro como de arena. El maestro José nos hizo ahí nuestra mezcla a base de barro y arena, nada más añadimos un poco de cal como aglutinante y todo trabajamos con puros aplanados de barro. Ahí lo ven a él aplicando en la primera imagen. En la segunda estamos fabricando pintura a la cal. Para esta obra de San Luis Tehuiloyocan fabricamos un poquito más de 250 litros de pintura a la cal. Nosotros la trabajamos en obra. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta trabajarlo en obra? Porque nuestras proporciones son las que necesita nuestro edificio, es el color que nos piden para nuestro edificio y es un color único porque trabajamos también con pigmentos naturales. Entonces nos gusta trabajarlo en obra. Del lado izquierdo están viendo ahí a los compañeros aplicando impermeabilizante, jabón y alumbre, que yo sigo insistiendo en que es una de las mejores técnicas. Se prepara el jabón y se prepara la alumbre en caliente y un día se aplica jabón, al otro día se aplica alumbre, al otro día jabón, al otro alumbre, hasta completar 3 capas de cada material. La única desventaja en esta aplicación pues es el tiempo que conlleva, ¿no? El estarlo preparando, se tiene que aplicar en caliente, entonces hay que tener cuidado, pero la única desventaja que presenta es el tiempo. A mí me gusta más que los impermeabilizantes acrílicos, se refuerza con cal en las últimas 2 capas y da un acabado totalmente blanco, o se le puede añadir un poco de color, también es permitido. Pero el alumbre y el jabón se preparan en caliente, se deben aplicar en caliente, manos cruzadas, y es un impermeabilizante que puede durar 4 o 5 años sin ningún problema, sin tener que estar dando mantenimiento. El jabón, pues protege de la humedad las piezas, el barro, y el alumbre sella fisuras, y sus cristales, como les comentaba, pues se expanden en presencia de agua. Entonces son 2 materiales que combinados de forma en capas alternas, pues producen un impermeabilizante tradicional, ecológico, de bajo costo y que es totalmente compatible pues con nuestros materiales tradicionales. Así es como se trabajaba hace 200, 300 años y la forma en que descubren este sistema pues es muy curiosa. Se descubre el sistema en Italia y se debe a que los alumnos y estudiantes de arquitectura descubren que todas las edificaciones en Italia tienen humedad en los muros, pero no en las cubiertas. ¿Y qué pasaba con las cubiertas? Pues resulta que en las cubiertas de los edificios multifamiliares es donde se ubica, como seguramente aquí en México también actualmente, se ubicaba el área de los lavaderos, donde la gente lavaba la ropa. Entonces, tradicionalmente, pues la gente lavaba la ropa con jabón neutro, que en ese entonces se fabricaba a base de grasa de animales. Actualmente ya tenemos muchos jabones comerciales a base de químicos y a base de glicerina, pero se ocupaba el jabón tradicional y posteriormente ocupaban el agua de alumbre. El alumbre lo ocupaban para fijar color en las telas, para que la tela no se desgastara. Antes, en vez de usar más color, vanish o cualquiera de estos productos, pues ocupaban piedra de alumbre, ¿no? Entonces, todos los edificios tenían humedades en los muros, pero en las cubiertas donde lavaba la ropa no. Y es donde entonces los estudiantes de arquitectura de la antigua Italia se dan cuenta que este sistema pues fabrica un impermeabilizante de buena calidad, bastante duradero y bastante económico, ¿no? La siguiente imagen, pues ahí pueden ver que es la elaboración del mucílago de nopal. Estamos colando el mucílago de nopal para aplicarlo en nuestra pintura. Y este pequeño video que ven también ahí es sobre nuestro proceso de trabajo en San Luis Tehuiloyocan. Ahí lo que propusimos fue hacer un enlucido a base de cal y polvo de mármol para proteger nuestra plana. Voy a regresar a la diapositiva para que la puedan ver. Ahí está el proceso de trabajo. Ahí se ve cómo están untando el enlucido. Preparábamos la mezcla. Ahí en San Luis Tehuiloyocan es un mural
90 metros cuadrados que está trabajado en técnica de rajueleado. Es decir, aplicaban el acabado de tierra fresco y encima de ese aplanado de tierra iban colocando piedritas a manera de hacer un mural. Tiene una gran cantidad de dibujos. Entonces nos tocó trabajar la restauración de ese mural. Nos pidieron hacer algo para evitar que se siguiera dañando, disgregando el material base, que era este aplanado de tierra, pero pues protegiendo lógicamente el mural. Pues ahí pueden ver cómo íbamos trabajamos con espátulas de dentista y espátulas de escultor, y literalmente fuimos centímetro a centímetro. Ahorita les voy a enseñar otras fotos, pero avanzábamos 20, 25 centímetros cuadrados al día. Entonces teníamos un equipo de 12 personas y el trabajo fue titánico. Fueron casi 8 semanas de estar aplicando nada más el lucido, rodeando las piedritas del decorado para poder brindar un buen trabajo. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Pues dentro de las mismas técnicas, la elaboración de pinturas y acabados, por supuesto, lo que es el trabajo con pintura al fresco, lo que es el trabajo con pintura al temple, diferentes tipos de temple. Aquí tenemos temple de huevo, temple con leche, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso de la pintura al fresco? Aquí les tenemos, en la tercera imagen se ve un poco la diferenciación entre las capas. La primera capa, que es nuestro arriccio, que es donde se ven estos puntitos nada más, donde se traspasa la plantilla, y la segunda ya es nuestro intónaco fresco, así como nuestro nombre del estudio, intónaco, que quiere decir enlucido o pulido, ¿okay? Y sobre estando fresco, es en el que se aplican colores que son diluidos en agua nada más. Y lo que permite que se fijen estos colores es que la mezcla va preparada con cal. Pues cuando la cal termina su proceso de endurecimiento, de carbonatación, absorbe los colores que están aplicados encima y ya los permite hacia nivel microscópico que se fijen en esta capa. ¿Okay? El término intónaco se aplica para este enlucido, para este trabajo tan fino, y nosotros lo escogimos porque solamente pues, los maestros más hábiles, tanto en la parte técnica como en la parte artística, podían ejecutar un buen intónaco y trabajarlo al fresco. Es lo que nosotros tratamos de complementar aquí en nuestro trabajo de la restauración y la arquitectura, no solamente la parte artística, sino también la buena ejecución técnica. Ahí pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, pues todos los colores que hemos podido trabajar y los diferentes acabados. Algunos son pinturas a la cal, otros son pinturas a la leche, y el otro es en técnica de enlucido, llamado Tadelac. Este se trabaja con polvo de mármol y con cal. Esta es otra técnica, pero son los colores que hemos como trabajado, y pues la diferencia y la elaboración del proceso de estas pinturas y estos acabados. Aquí casos de intervención, pues la primera imagen, San Pedro Cholula. Si no conocen la iglesia, vayan a conocerla. Es un templo muy bonito, es un templo de origen franciscano, está junto a la Plaza de la Concordia y frente al convento franciscano de San Gabriel. Estuvimos trabajando por allá en el año de 2019. Nos tocó la parte de restauración después del sismo. Okay. Los trabajos preliminares, y ya aquí me estoy metiendo en los tipos de intervención. Como les comentaba, no todo es restauración, ¿ok? Y cuando tenemos mantenimiento, prevención, conservación y restauración, pues cada una de estas se subdivide en rubros, ¿no? El primer rubro, que son los tipos de intervención, pues abarca los trabajos preliminares. ¿Qué son estos trabajos preliminares? Pues son aquellos que nos garantizan la seguridad del inmueble, ¿no? Para poder llevar a cabo el resto de los trabajos que vamos a hacer. En este se engloban todas las limpiezas iniciales, los acarreos de escombro, los encapsulados. Los encapsulados son estas protecciones que nosotros ponemos en todos los elementos que pueden resultar dañados cuando nosotros estamos trabajando, ¿vale? Los ponemos en retablos, por ejemplo, en pinturas, en esculturas. A veces trabajamos con plásticos de uso ligero, y como no podemos ponerle cinta o no podemos ponerle clavos, pues trabajamos con torundas de algodón, ¿okay? Se utilizan a veces también cajas de madera. También en este trabajo pues, se involucran apuntalamientos, se involucra el armado de andamios, las calas estratigráficas, y aquí algunas fotos, ¿no? En Cholula, pues armando los andamios, un ejemplo de apuntalamiento en Huaquechula, también, un encapsulado ahí en la Catedral de la Asunción en Tlaxcala, como están los compañeros ahí aplicando los plásticos ligeros. Y en Cuyoaco, en la presidencia municipal en Cuyoaco, Puebla, fuimos a hacer unas calas estratigráficas también para poder definir las proporciones y el material de lo que se iba a emplear durante su proyecto de restauración. Las erradicaciones es el segundo tipo de intervención, pues son los procesos de eliminación de factores o agentes de deterioro, principalmente pues, los elementos bióticos. ¿Okay? Vegetación parásita macro y micro, los hongos, los nidos de paloma, los nidos de alacranes, ratones, etcétera. En algún lugar en Tehuiloyoca nos pasó que había un nido de hormigas así grandísimo atrás del mural, entonces también fue un trabajo ahí muy complicado poder trabajar esta colonia de hormigas.
Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En el Museo José Luis Begui González, ahí primero hicimos el corte de la planta. En Parroquia San Pedro Cholula, pues hacemos la inyección de un herbicida sistémico que no sea contaminante, que no produzca ningún tipo de cambio de coloración en nuestra piedra o nuestros materiales base, sino que se enfoque nada más en secar nuestra raíz para poder extraerla posteriormente. Ahí en San Luis Tehuloyocan estábamos haciendo una limpieza de microorganismos, también aplicábamos un poquito de nonilfenol y enjuagábamos con agua destilada. Ahí, al mismo tiempo que se iban limpiando, se iban enjuagando. Y en la parte de abajo, en la Catedral de la Asunción, pues ahí retirando primero un arbustito y después pues este musgo que ya se encontraba también arraigado en las partes de las cubiertas. Las liberaciones pues, son las remociones de agregados y elementos que no cumplen con su función mecánica, que se encuentran desprendidos y que pueden ser un riesgo potencial. ¿Okay? Aquí involucra pues todo aquel elemento que represente un riesgo que ya no está cumpliendo con su función o que esté en riesgo de desprendimiento. ¿Okay? Aquí en Petlancingo, por ejemplo, tuvimos que quitar toda una lechada de cemento que tenía la cubierta, era una cubierta de viguería y terrado, entonces tenía una lechada de cemento y pues ya tenía problemas de humedad muy graves. ¿Okay? En San Luis Tehuloyocan, ahí está también nuestro amigo el maestro José retirando un parche de cemento muy grande que tenía este edificio, y ahí pueden ver ustedes que se ven los adobes y el sobrecimiento de tabique. Entonces necesitamos quitar estos parches de cemento porque estaban provocándonos un deterioro ahí en nuestro inmueble. En la presidencia de Cuyoaco también fuimos a retirar capas de aplanados sobre unas columnas para poder realizar unas calas en las grietas que ya se presentaban. Se había terminado fracturando una de las columnas de la arcada principal. Y la última imagen, que es en la parroquia San Pedro Cholula, pues a raíz del sismo se cayeron algunos de los decorados de estas yeserías que tenían ahí una corladura en tono bronce, ¿okay? Se habían caído, entonces las recogimos, las registramos y posteriormente pues, se volvieron a colocar en su lugar. Las consolidaciones son los procesos que permiten que un elemento recupere su trabajo mecánico, devolviéndole su estabilidad. Aquí incluimos calafateados, inyecciones, engrapados, ensambles, empalmes. Ahí en San Pedro Cholula, en la primera imagen estamos consolidando un pinjante, que es esta moldura como en forma de flor, que tiene hoja de oro, y que ayudan a sostener los candelabros, ¿no? Y también pues, son un elemento decorativo, ya estaba desprendido, estaba en riesgo de caer, pero en vez de liberarlo, en vez de retirarlo, lo trabajamos en la parte de arriba, hicimos unas inyecciones por ahí y terminamos consolidando el material. Ya no hubo problema de que se fuera a desprender, ya nada más nuestros compañeros artesanos pues terminaron de restituir la forma por medio de la elaboración de yeso, de la forma de la flor. Ahí en Catedral también, pues, a raíz del sismo, nos tocó las inyecciones de unas grietas, también bastante grandes. Ahí se ve cómo estamos con las jeringas de veterinario y las pipetas, cómo estamos inyectando mezcla. Lo que tiene en la mano el maestro es piedra pómez, porque molíamos la piedra pómez para poder hacer la inyección. Mucha de la piedra que está en la cúpula de la catedral es piedra pómez para poder precisamente aligerar nuestra cubierta. Entonces necesitamos un material que fuera compatible, que mejor que la misma piedra molida, triturada y trabajada con cal para poder consolidar estas grietas. En San Luis Tehuloyocan, ahí nuestra compañera está inyectando barro, también barro con cal y arena para consolidar los aplanados que se encontraban desprendidos y rellenando esa oquedad que se forma entre el aplanado y el muro que ya está disgregado, irlo rellenando para nuevamente poder fijar bien nuestro aplanado y que no corramos riesgo de que se desprenda. Las restituciones, bueno, son el restablecimiento o recuperación del estado o de un elemento que tenía el objeto. En sistemas constructivos hablamos de estructuración y reestructuración, y en elementos más pequeños pues los denominamos integración y reintegración. Aquí en la primera imagen está en San Luis Tehuloyocan. Ahorita les voy a enseñar una imagen del edificio para los que no lo conocen. Trabajamos la parte del mural, teníamos este parche grandote de cemento que tenía también decorado, entonces ahí las compañeras estaban sacando una plantilla de las partes que tenían piedra para poder retirar ese aplanado con cemento. Esas piedritas que ven, todas las quitamos, todas se limpiaron, se les hizo una limpieza y las clasificamos y posteriormente las volvimos a colocar en el lugar en el que les correspondía, ¿no? Ahí las ven en la segunda foto, están volviendo a colocar la piedra. Ahí teníamos la dificultad de que como el muro era de barro, pues no, intentamos pegarlo con barro, las piedras nuevamente, y no podíamos, intentamos pegarlas con cal y no podíamos. No tenía la suficiente adherencia como para mantener la piedra en su lugar. Entonces ahí nuevamente ocupamos uno de nuestros aditivos favoritos, que es la caseína. Volvimos a trabajar con caseinato de calcio, hicimos una especie de masilla, es un pegamento de muy alta resistencia, y lo metíamos la piedrita en la masilla y la colocábamos. Entonces tiene una resistencia mucho mayor
y nos permitió colocar tanto las piedras nuevas, porque hubo partes en las que se puso piedritas nuevas para completar la lectura del edificio, como las piedras que se estaban reintegrando, las que eran ya de ahí. Aquí en Biblioteca Palafoxiana, pues tenemos el caso de una reestructuración donde se trabajó los arcos, se les hizo un encamisado a base de acero para poder nuevamente ahí devolverles la estabilidad estructural. Y en Basílica Catedral de Puebla encontramos en la parte de la cúpula del altar de los reyes unas piezas de talavera que se habían desprendido. Pues lo único que hicimos, estaban las mismas piezas ahí, pues las volvimos a colocar en su lugar respetando el patrón que venía, ¿no? Esa es la diferencia. Integración es cuando nosotros ponemos algo nuevo, ¿vale? Reintegración cuando tenemos el elemento que estaba ahí, que estaba en ese lugar, y lo volvemos a colocar en el lugar que le corresponde, ¿vale? Integración cuando es algo nuevo, reintegración cuando es el mismo elemento al que pertenece ahí y lo colocamos con la evidencia, obviamente con la evidencia de que estaba ahí, y lo volvemos a colocar en su lugar. Parte de tratamientos y acabados son los trabajos que permiten el retardado de aparición de deterioros y protección del inmueble. En este rubro se enfocan aplanados, aplicación de selladores, pinturas, tratamientos contra incendio, impermeabilizaciones, etc. Y en San Luis de Oloyocan, ahí ven a Sasi, que es una de nuestras compañeras que elabora con nosotros. Es una chica, una carpintera, es nuestra jefa de carpinteros. Es muy buena, ha trabajado muchísimos portones, es egresada de la escuela taller, pues ella fue la que nos hizo el proceso de pasivado y de la restauración de los portones allá. No, la segunda imagen es Santiago Petlalcingo, fuimos a impermeabilizar con jabón y alumbre. Ahí en la primera imagen pueden ver a los compañeros trabajando. Ahí también pues le enseñamos al padre y a sus mayordomos cómo debía ser el proceso para que en caso de que requiriera mantenimiento un tiempo después, pues ellos pudieran ejecutarlo por su propia cuenta, ¿no? Les fuimos a enseñar a la comunidad cómo podían trabajar su edificio, cómo mantenerlo en óptimas condiciones, y también nos apoyaron ahí en la parte de la impermeabilización con jabón y alumbre, ¿no? Y finalmente pues en la Catedral de la Asunción en Tlaxcala, donde se hizo un tratamiento antiincendios pues para la viguería también de este edificio. Entonces ya los trabajos complementarios, que son los últimos, pues ayudan al mantenimiento y realización de otros trabajos. En él se incluyen limpiezas, cambios de vidrios, equipamientos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y especiales, ¿no? Aquí tenemos en la Catedral de la Asunción, que estuvimos trabajando con la empresa Jalco, toda la parte de la rehabilitación de las instalaciones eléctricas, y en San Pedro Cholula también se hizo la rehabilitación de las instalaciones eléctricas. Ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle. Casos de intervención, pues la parroquia de San Pedro Cholula. Así estaba cuando nosotros llegamos, posteriormente al sismo, nos tocó trabajar la cúpula principal, nos tocó trabajar la bóveda del coro, nos tocó trabajar toda la instalación eléctrica, la restitución de algunas molduras, todo el decorado nuevamente, algunos injertos. En la primera imagen pueden ver algunos injertos que hicimos en piedra porque el arco estaba fracturado y se perdió parte de la moldura ahí que representa la tiara papal, que es la tiara de San Pedro. Hicimos ahí un injerto en piedra, se labró la pieza nuevamente y se hizo la colocación para complementar la lectura estética de la pieza. La segunda imagen, ahí pueden ver una de las grietas que encontramos, pues claramente cabe mi mano, cabía un poquito más de la mitad de la mano, de lo ancha que estaba, y pues cómo fue el procedimiento. La siguiente la ven, ahí se ven los puertos de inyección y el tamaño de la grieta que íbamos trabajando. Esto fue en la altura en la cúpula, aproximadamente unos 15 metros de altura. Nuevamente la inyección del pinjante, que ahí tenemos las jeringas cargadas con un poquito de cal y yeso para acelerar el fraguado de la misma mezcla. También ahí en San Pedro Cholula. En la siguiente imagen está uno de los compañeros, hizo el molde nuevamente de esta pieza que estaba fracturada, se perdió totalmente por el sismo, se perdió la pieza y nuevamente la hicimos nuevamente en la parte de abajo en taller, y posteriormente pues ya se integró en el lugar que le correspondía. Y aquí, en la imagen que sigue, son las mismas molduras que les habíamos mostrado, que estaban tiradas, que estaban en el suelo, ya trabajadas y reintegradas nuevamente en el lugar que les corresponde. Y esta última imagen que ven es también cuando subimos a la cúpula, y son de las cosas interesantes que uno se encuentra trabajando en estos edificios, pues debido a la grieta hicimos algunas calas estratigráficas y encontramos que debajo del decorado que tiene este templo, que es un decorado como de los años 40, me parece, de los 80, que es en pintura vinílica, había hoja de oro. Entonces, esta florecita que ustedes ven en la última imagen, lo que ven como doradito, es hoja de oro. Entonces, el decorado muy posiblemente del templo originalmente pues tenía hoja de oro. Este es otro caso en el que estuvimos trabajando, que es en Tlaxcala, en la Catedral de Tlaxcala y el antiguo Hospital de la Encarnación. Ahí la empresa Jalco fue la que se encargó de todos los trabajos
de iluminación y nosotros nos dieron la parte que requería como de restauración. Aquí fueron muchas anécdotas y es donde les comentaba pensar con los criterios que yo les he comentado y con los materiales, jugar un poco con los materiales. En uno de los elementos tuvimos un problema que teníamos que pasar un cable de un lado a otro a través de un arco, pero pues no podíamos perforar, no podíamos meter abrazaderas, taquetes, no podíamos meter nada, teníamos que fijar ese cable. ¿Cuál fue la solución que se nos ocurrió? Pues ocupamos cable pot, que es el de uso rudo, y se fue fijando en el perímetro del arco con vendas de yeso. ¿Okay? ¿Cuál fue la idea de ocupar vendas de yeso? Pues que el yeso permitía la rigidez para que el cable no se estuviera moviendo y tiene el criterio de reversibilidad porque en caso de que no fuera ya necesario, pues se humedece el yeso y se desintegra. Entonces no hubo mayor problema, los de Lina Tlaxcala nos dieron su visto bueno y fue así como fuimos fijando, cortábamos los pedazos de la venda, íbamos hidratando y colocando nuestro cable alrededor y quedaba perfectamente bien fijada. Así fueron algunos puntos que usamos porque no nos permitían perforar debido a que hay pintura mural en la gran parte del templo. Otro ejemplo que tenemos, y es en esta foto grande, tenemos un rack instalado que tiene unas 16 lámparas, algo así. Entonces es un rack bastante grande y tiene iluminación pues, de diferentes tipos. Lo que ahí teníamos el problema es que pues, era necesario fijarlo y pues no nos permitían perforar. ¿Cuál fue la solución que dimos? Hicimos unas calas, el INAH nos autorizó hacer 2 calas, en esas 2 calas encontramos material fuerte, encontramos piedra y nos permitieron ahí, lo que hicimos para soportar el peso del rack y de las lámparas fue inyectar una cerámica de alta resistencia. Esta funciona con 2 componentes, el componente principal y un catalizador. ¿Okay? Lo que hicimos fue perforar primero con una broca muy delgadita, luego un poco más gruesa, luego un poco más gruesa, hasta tener el calibre más o menos de la varilla roscada que íbamos a ahogar. Inyectamos esta cerámica de alta resistencia y cuando inyectábamos, hundíamos ya nuestra varilla roscada y sobre esas varillas ya nosotros nada más metimos pernos y soportamos todo nuestro anclaje. ¿Cuál fue lo importante aquí? Que igualmente se le justificó al INAH, esta cerámica de 2 componentes tiene la ventaja de que en el momento en que yo la quiera quitar, en 15, 20 años o cuando yo decida, lo único que tengo que hacer para removerla es inyectar catalizador. Nuevamente, inyecto el catalizador, el componente principal se termina desintegrando y no provoca ningún cambio en la composición química de la piedra ni del material ni nada. Entonces, es otra solución que aplicamos, que dimos en un edificio en el que no nos permitían pues prácticamente perforar para nada. Aquí también nos tocó elaborar pintura a la cal, elaboramos unos 90 litros más o menos de pintura a la cal, ahí estamos cortando el musil, cortando el nopal, perdón, para hacer mucílago, preparando nuestra mezcla, añadiendo el color, y ya están los compañeros aplicando el color, un tono salmón, más o menos, que fue el que nos pidieron para allá, fue el que se aplicó. Y ahí estamos también retirando la vegetación parásita de una de las cúpulas, ahí tenemos el arbolito en las manos, y después haciendo pues el cocido pertinente para que no siguiera avanzando ya ese deterioro. Aquí en Petlalcingo está nuestro amigo el maestro Alfonso, está lo que está echando el jabón, está preparando el jabón en caliente para poder impermeabilizar, como les comentaba, en técnica de jabón y alumbre, lo preparaba, le enseñamos al maestro Alfonso a prepararlo, ya se encargaba de todos los días hacer su mezcla, ya sea de jabón o de alumbre, y pues lo íbamos aplicando ahí con los cepillos de Ixtle. Y este es el caso más reciente. En este caso lo pudimos trabajar este año, 2023. Terminamos apenas hace algunos meses en San Luis Tehuiloyocan, Puebla. Si no conocen el lugar, vayan a conocerlo. Es un lugar muy bonito. Lo conocen como la Casa del Diablo. No tiene nada que ver con el diablo, pero aquí en la primera imagen pueden ver todo lo que ustedes alcanzan a ver como de manchas negras. Son algas, son microorganismos que están contaminando, y lo que alcancen a ver como figuritas es la técnica del muro que les comento. Todo esto es un rajueleado y tiene toda una decoración grandísima, elaborada piedrita por piedrita, ¿no? Aquí fuimos a elaborar pintura a la cal, elaboramos, como les digo, poco más de 200 litros de pintura a la cal, impermeabilizamos con jabón y alumbre, ¿no? Ahí estamos haciendo en la primera foto de abajo, el mucílago de nopal, lo estamos colando, y aquí pues se propuso al INAH, a la Secretaría de Infraestructura y también a la empresa, pues hacer un aplanado de sacrificio, un enlucido de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Como nuestro material base era tierra, el muro ya se encontraba muy disgregado, y como se trabajaba en fresco, pues con el mismo movimiento, la humedad y todo, se marcaban ya las jornadas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mural ya era como un rompecabezas grandote. ¿Okay? Se veían las piezas de las jornadas de trabajo de cuando se hizo el mural. Entonces necesitábamos aplicar algo que permitiera consolidar todo el mural, que lo protegiera de la intemperie y sobre todo pues que resaltara
el color de las piedritas para poder apreciar mejor el mural, ¿no? Aquí nosotros sugerimos trabajar un enlucido tipo Tadelac, que es una combinación entre polvo de mármol extra fino y cal, también polvo, cal en pasta cernida varias veces, añadiendo un poco de pigmento, ¿ok? Lo trabajamos en 3 capas. La primera capa, y ahí lo pueden ver ustedes a los maestros aplicándolo con espátulas de dentista, que son súper pequeñitas, y espátulas de escultor. Hacíamos pruebas, pesábamos nuestro material, preparábamos la mezcla todos los días, preparábamos la cal, la pesábamos, preparábamos el polvo de mármol y lo pesábamos, preparábamos el pigmento y lo pesábamos, para que nos pudiera dar siempre la misma proporción. Y me dirán, ¿por qué no prepararon una sola? Pues porque si se preparaba de un día para otro o se dejaba reposar, el polvo de mármol empezaba a endurecerse un poquito y nos hacía grumos. Entonces, cuando nosotros queríamos dejar liso la superficie, nos rayaba, entonces ya no podíamos trabajarlo. Entonces, todos los días hacíamos nuestra mezcla, aplicábamos nuestro primer enlucido, ya que estaba bien niveladito, aplicábamos lechada de jabón neutro. Lo que pasa aquí entre el jabón y la cal, la interacción entre ambos elementos producen un elemento llamado ácido esteárico. Este ácido esteárico, de manera natural, contiene una rama hidrófoba o hidrofugante que no permite el paso del agua. Esto fue muy importante porque nos iba a permitir abrazar de una sola forma todo nuestro mural, impedir el paso del agua y resistir también a la misma erosión nuestro aplanado. Todo el aplanado de tierra original que quedó abajo, pues quedó protegido de esta manera, y después de que aplicábamos la lechada de jabón, teníamos unas 4 horas aproximadamente para trabajar y poder bruñir. Nosotros bruñíamos con una piedra similar al ágata, como los cuarzos y este tipo de piedras que son de alta resistencia a las rayaduras, y bruñíamos con la piedra para darle brillo, para terminar de compactar bien el poro, y para que terminara ya la superficie lisa, impermeable, permitiera un buen acabado. El resultado final, pues, fue así. Aquí en el video pueden ver el mural, todo lo que está alrededor de las piedritas de color negro, pues es esta técnica que nosotros aplicamos, pintamos todo a la cal, los enmarcamientos y todo, pueden ver ahí el resultado final del trabajo que se hizo en San Luis Teuloyoca. Un trabajo muy laborioso, como les comentaba, nos llevó casi 8 semanas, éramos 12 personas trabajando 8 horas diarias, y en una jornada de 8 horas abarcábamos 25, 30 centímetros cuadrados por mucho. Pero este es el resultado final. Actualmente me parece que el edificio ya lo va a entregar el gobierno del estado, entonces lo van a poder visitar y ver lo que se hizo por allá. Finalmente, y ya como para ir terminando la ponencia, pues nosotros también creemos que la capacitación de la gente, de todos los que están interesados, pues es una estrategia para la conservación de los inmuebles, ¿no? A raíz de los lugares que hemos podido visitar y de la misma experiencia que hemos tenido en campo, y si ustedes se habrán dado cuenta, en muchas de las fotos aparece su servidor, porque me gusta estar metiendo las manos en todo esto de las obras, de la mezcla y todo eso, me gusta estar muy involucrado, porque siento que así se aprende más, se aprende mejor. Bueno, nosotros hemos estructurado talleres de técnicas y materiales tradicionales que hemos ido a compartir en la zona de Atlisco, con algunas instituciones. Actualmente, el día de ayer fuimos a impartir una conferencia en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y nos invitaron a dar un taller de estos. Nosotros trabajamos 10 temas y nos enfocamos en capacitar, pues, arquitectos, técnicos, ingenieros, restauradores, e incluso a la gente de las mismas comunidades que quieran aprender a cuidar sus edificios, pues les enseñamos estas técnicas que son como de las más implementadas a nivel restauración, ¿no? Les enseñamos a trabajar lo que es el adobe, les enseñamos a trabajar cómo quitar la vegetación parásita, los tipos de cales, cómo apagar cal de manera correcta, cómo diseñar un apuntalamiento, cómo trabajar y extraer los aditivos, cómo fabricar impermeabilizantes, cómo hacer recubrimientos como la pintura de la cal, pintura de la leche, la jabelga, que es otra variante que lleva polvo de mármol. Cada una tiene características pues diferentes. Algunas son más permeables, otras son más impermeables, algunas son más plásticas. Y con plásticas no me refiero a que hagan plástico literalmente, sino que son un poco más suaves, otras para superficies un poco más de uso rudo, como superficies al exterior, ¿okay? Recubrimientos 2, que se trabaja con pintura al fresco y pintura al temple, y recubrimientos 3, que es la elaboración de Tadelac, que es este acabado que les acabo de mostrar que se hizo en San Luis Teuloyocan. ¿Qué pasa con estos talleres? Pues que nosotros nos permitimos involucrarnos un poco con la gente que tiene ganas de aprender estas técnicas de manera como segura, y no solamente que las aprendan, sino que también comprendan el riesgo que involucra aplicar cualquiera de estas cosas o de emplearlas sin saber correctamente cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas,
y lo que pueden provocar, ¿no? Dentro de los trabajos que hemos tenido, nos han solicitado también capacitaciones en línea. Hemos tenido participantes, 278 participantes, entre arquitectos, ingenieros, restauradores, estudiantes, catedráticos de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, y también gente que nos ha seguido desde Argentina, Colombia, Perú y México, que han participado en estas capacitaciones, primero online, cuando estábamos con todo lo de la pandemia, y después pues ya casos reales. Aquí fue para el Programa Nacional de Reconstrucción en la ciudad de Atlisco. Fuimos a enseñarle, aquí en la segunda foto, la señora que está ahí pintando es la dueña de una casa que resultó afectada, y fuimos a darles un taller de cómo podían mantener en buenas condiciones su casa. Hemos ido a comunidades también a enseñarles cómo mantener en buenas condiciones su templo, y pues es también parte del trabajo que nosotros hacemos, enseñar a la gente a cuidar sus inmuebles por sus propias manos. A veces nos vamos con la idea de que una restauración o un proyecto de conservación pues es muy costoso. Realmente sí resulta costoso, pero son cosas que podemos aprender a mantener en buenas condiciones nuestro inmueble. Se puede aprender. Yo sé que actualmente pues hay una marca comercial que ya trabaja todos estos, tanto las pinturas, el impermeabilizante e incluso las mezclas, pues ya las trabaja de manera prefabricada, ya nada más las manda a la obra y tú las ocupas y ya, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de saber hacer estas cosas? Yo siempre he creído y opino que todos los edificios son diferentes. Así como las personas somos diferentes, todos los edificios son diferentes. Aunque compartan sistemas constructivos, el mismo material, sean de la misma época, pues todos fueron fabricados de manera diferente, muy seguramente por personas diferentes, en etapas diferentes, y por ende, pues tienen dolencias o tienen deterioros diferentes. Entonces, cada uno debe ser tratado como de manera individual. Digo, si nosotros como personas, digamos, si yo tuviera un hermano gemelo y somos idénticamente, bueno, somos idénticos hasta en ADN, digo, seguramente por los hábitos de alimentación, de trabajo, de ejercicio y todas estas cosas tendremos dolencias diferentes, ¿no? La misma cosa aplica, y creo yo, aplica para los edificios. Aunque sean muy similares, pues hay muchas cosas que van a propiciar deterioros diferentes y todos deben ser tratados como diferentes. ¿Cuál es la ventaja de estos talleres o de que nosotros compartamos nuestro trabajo con la gente? Que nos gusta enseñarles, nos gusta que aprendan a cuidar su edificio, y también pues aprender que cada edificio es único y pues requiere un tratamiento único, con materiales acordes bajo los que están trabajados, bajo los que están diseñados. También hemos tenido capacitaciones con otro tipo de personas aquí ya en nuestras oficinas. Han venido estudiantes, ingenieros, arquitectos a trabajar un poquito. Ahí ven el adobe, la fabricación de apuntalamientos, que lo trabajamos en chiquito, a nivel de maqueta, que es bastante entretenido, el apagado de la cal, el trabajo con pintura al fresco, la impermeabilización jabón de alumbre. Ahí también tuvimos un invitado que vino a dar un curso de vitrales. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la idea? Finalmente, tanto de nosotros como estudio, y ya terminando un poquito con el tema, no solamente compartirles a ustedes como las nociones básicas de un proyecto, también compartirles un poquito cuáles son los materiales, cuáles son las técnicas que se emplean, que las conozcan, así como de manera que sepan que existen, ¿no? Rescatarlas, porque también estas técnicas que se han ido perdiendo, pues forman parte de nuestra herencia constructiva, digamos, de nuestro patrimonio constructivo. Estas técnicas que se han ido perdiendo y que han sido sustituidas por materiales que actualmente pues, son más rápidos de emplear, pues también forman parte de nuestra historia, ¿no? Forman parte de nuestro patrimonio constructivo, y conocerlas y rescatarlas, pues también nos ayuda a nosotros a que éstas se sigan conservando, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea? De tener más gente que tenga estas nociones o que conozca de estos temas, pues uno, tener un correcto planteamiento del proyecto ejecutivo de restauración, porque nosotros como estudio, lógicamente, pues nos encantaría, pero no podemos trabajar todos los edificios que están deteriorados, ¿no? Aumento del personal capacitado. Esto es muy importante porque lo vivimos a raíz del sismo. Nadie se esperaba algo de esta magnitud, y aunque hubo la buena voluntad de muchos alumnos, estudiantes de arquitectura, incluso de profesionistas y empresas ya consolidadas, de arquitectos, ingenieros y todo, muy pocos sabíamos realmente cómo diagnosticar un edificio. Habemos muy pocos especialistas, ¿no? En esta parte de restauración, y hay todavía una cantidad menor de los que han podido trabajar obra, ¿no? Por esta razón, durante los trabajos del sismo era muy difícil poder diagnosticar un edificio, sobre todo porque no teníamos el personal para atender algo de tal magnitud, ¿no? Digo, siempre se agradecen las buenas intenciones, pero realmente, pues sí,
la cantidad de trabajo y de edificios afectados era demasiado y éramos muy pocos los que estábamos como en esto de la restauración. ¿Qué pasa con las universidades? No sé si sabían, bueno, para los que son de Puebla, Puebla es la ciudad con más universidades en el país y de todas estas universidades que tenemos, o sea, son muy pocas las que ven temas de restauración en sus facultades de arquitectura. Que yo conozca son menos de 5, ¿no? Que ven temas de restauración y ni siquiera son materias de que forzosamente deben llevar, son materias optativas. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que Puebla es una ciudad patrimonio, tenemos más de 2.700 edificios y no nos damos abasto para trabajarlos. ¿Okay? México es uno de los países que tiene más ciudades patrimonio a nivel mundial y son 6, me parece, las universidades que enseñan restauración en todo el país. Tenemos una cantidad de personal especializado muy baja para un país y un estado con tantos edificios a nivel patrimonial, que representan patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, nuestra idea también es aumentar el personal capacitado, mejorar la atención de los bienes inmuebles, enseñarles la ejecución adecuada de estas técnicas, por supuesto, manejo de criterios de intervención, que yo espero que se hayan aprendido los 5 criterios que les compartí el día de hoy, la atención óptima y veloz en situación de desastre, porque pues vivimos en un país sísmico. ¿Okay? Esto que pasó hace 5 o 6 años va a volver a pasar en algún momento, seguramente, y entre mejor estemos preparados para algo así, vamos a poder brindar una óptima atención tanto a nuestros edificios como a nuestra gente. Y finalmente, pues la disminución de afectaciones de bienes muebles e inmuebles. Con esto también, pues nos enfocamos en que las empresas, si no forzosamente tienen algún especialista, pues tengan una persona que tenga la noción, aunque sea las nociones básicas, o tenga el criterio de poder decir, esto sí va, esto no va, esto está bien, esto no está bien, esto debería hacerse así y esto no debería hacerse así. Es lo que nosotros también pues buscamos un poquito optimizar en esa parte. Ya nada más como parte final de mi exposición, pues agradecimiento a todas las personas. Ustedes me ven aquí el día de hoy, pero pues atrás de mí hay todo un equipo grande de trabajo, ¿no? Nuestro amigo Rodolfo Leiva, de la compañía de arte y restauración Leiva, el ingeniero Enrique Sánchez y el ingeniero Jorge Elías de SC Ingeniería y de Jalco, que son nuestros amigos allá en Tlaxcala con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar estos magníficos edificios. CREA, Arte y Restauración, nuestro amigo Esli Nadal, el restaurador. 500, Diseño, Arte y Restauración. Sácil García, que es nuestra carpintera, muy buena, también que siempre está con nosotros en estos edificios metida. Joshua Cervantes de Weaver Accent, él es el que nos apoya con toda la parte de la digitalización. Estas fotos que les enseñé con el dron, con las fotos 360, toda la parte como de fotografía y documentación, él es quien nos ayuda. Y pues de parte del equipo de Intónaco, Arquitectura, Interiorismo y Restauración, no solamente yo, sino la arquitecta Anne-Marie Levien, el arquitecto Edgar Muñoz Portilla y la arquitecta Ana Patricia Rojas, pues les damos las gracias por su atención en esta conferencia del día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna duda, si quieran compartir algún comentario, si quieran mencionarme algo. Estoy abierto a escucharlos, a responder sus preguntas, todas las preguntas que tengan. Y pues agradezco mucho la atención que me han prestado en este rato y espero que el día de hoy pues se vayan con un conocimiento que les funcione, que les sirva también en su desarrollo profesional y personal. Muchas gracias, maestro, de verdad, por la plática, por las respuestas, por esta nueva visión de lo que no se debe hacer. De verdad que sí. Y pues vamos a darle oportunidad a nuestros participantes de resolver sus dudas. Sí, sí puedo hablar, por favor. Adelante. Pues felicitar al maestro definitivamente por este panorama tan amplio que nos brindó nuevamente sobre como usted bien dice, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Así que también lo felicito por la intervención que tuvieron en San Luis de Huiloyocan, que es una fachada por demás en la cuestión iconográfica, descriptiva y muy importante. Ese rajueleado, ya me imagino a ustedes estar quitando cada piedrita con piedrita para limpiarla y volverla a colocar. Qué trabajo tan interesante. No me enteré, sino yo me hubiera ofrecido a ayudarles también. Muchas gracias. Esa casa que actualmente es una biblioteca. Bueno, pues básicamente era eso y pedirle de favor si pudiera poner la segunda diapositiva, si le es posible, ¿verdad? Sí, claro que Sí, gracias y felicitaciones. Gracias. La segunda diapositiva es esta. No le quita mucho. Esa, exactamente esa. Listo, muchas gracias. Sí, claro que sí. Hola, yo nada más tenía una duda, creo que ya no alcancé a anotarlo.
Perdón. Estabas hablando sobre enlucidos y bruñidos y hablaste sobre proporción, bueno, de que pesaban la cal, el mármol y el pigmento, pero me perdí de la proporción. ¿Cuál era? No, no di la proporción. Ah, Sí, nada. Aquí, y sí me gusta comentarlo, no es como una receta de cocina, ¿vale? ok. Yo no les puedo decir siempre se va a 1 a 3, o siempre se va 1 a 2, o siempre 1 a 1, o siempre 1 a 5, porque depende mucho de nuestro material base, de nuestro material de fábrica base. Si es adobe, si es tabique. El adobe, por ejemplo, es mucho más poroso, tiende más a disgregarse. El tabique es más resistente, ¿no? Pero tiende a absorber mucho el agua, por ejemplo, si tenemos muros de tierra, o sea, todo esto tiene que ver y dicen que los restauradores somos envidiosos, ¿verdad? Pero no es por eso, es porque de verdad a veces si a la gente le dices, es que mira, yo lo apliqué así, se van con la idea de que siempre es igual. Y esto tiene que ser conforme a las necesidades del edificio, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros hicimos pruebas y nos dimos cuenta, si le poníamos demasiada cal, nuestra mezcla era muy suave y no nos permitía trabajar, ¿no? En cambio, si le poníamos mucho polvo de mármol, se nos hacían grumos y no nos permitía trabajar, ¿no? Entonces tenía que haber un equilibrio entre una y otra y también, pues, ver nuestra superficie, ¿no? Aquí no íbamos mojando la superficie precisamente porque preparamos la mezcla de una forma que la misma plasticidad de la mezcla fuera absorbida por el acabado de abajo. Es decir, el acabado de abajo iba absorbiendo el agua del de arriba y lo iba resecando para permitirnos trabajar, ¿no? Ahí sí, esto es mucho de prueba y error. Yo te puedo decir, puede ser, nosotros lo preparamos así, ¿no? Pero a lo mejor si tú lo quieres para otro trabajo, necesita otro tipo de proporción dependiendo de tu material base, ¿no? Y dependiendo del trabajo que le vayas a brindar finalmente. Ok, gracias. Y ya nada más una, sobre los talleres que tú nos compartes al final, o sea, como para, no sé, saber más información o cuánto o cómo o Bueno, dónde. aquí no sé si el doctor me autorice a Claro, compartirles mi contacto, claro que sí. ¿sí? Sí. Bueno, les voy a dejar mi número de contacto y mi correo. Estos talleres ahorita estamos en pláticas con la UAP y probablemente podamos aperturarlos con la UAP. La ventaja es que pues, es una institución, nosotros los hemos dado como por nuestra parte y tienen validez oficial, por supuesto que tienen validez oficial, pero pues del lado de la UAP pues tienen un poquito más como de abolengo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, por parte de la UAP también podemos ver, les dejo mi contacto y de todos modos pues si en algún futuro existe la posibilidad de trabajar con el Colegio de Investigaciones de Posgrados y abrir un taller de esto de manera práctica y presencial, pues nosotros en la mejor disposición también de colaborar. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. En el chat tenemos una participación de Gabriela. Le da las gracias por su excelente ponencia y cuando nos comparte un curso práctico o cómo nos enteramos, también Aquí, relacionado con lo. sí, también. Bueno, creo que ya me contesté su respuesta. Aquí les dejo mi correo también. Ahí nos pueden escribir y yo les puedo compartir la información en cuanto tengamos taller, ya sea con alguna otra institución, con el Colegio de Investigaciones de Posgrados o de manera pues, particular. Si gustan mandar un mensajito o algo, pues yo los puedo guardar y les mando la información en cuanto la tengamos. No sé si alguien Pues tenga otra pregunta, algún comentario, algo que quieran saber. me parece que. Muchas gracias, maestro. Les damos la palabra al rector. Fue un gusto de verdad tenerlo de nuevo. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y poder tener estos ratitos para platicar y comentar con la gente sobre nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, por su brillante exposición. Interesante, como siempre. Y hay que ponernos de acuerdo para hacer un taller. Sí, 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 claro que sí. Ujú. Le agradezco mucho su participación y Muchísimas gracias, después le hago doctor. llegar su reconocimiento. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y ya sabe que estamos a la orden y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Perdón, esto es fuera de una pregunta fuera de la charla sobre las asistencias, porque si no, no se puede. Entonces, Sí, yo Sí. tampoco pude entrar, ¿eh? Tampoco pude entrar. Creo que no funcionó la liga, ¿eh? Estaba quebrada, me dijeron, algo así. Sí, No se sí, preocupe. creo que sí nos toma en cuenta, ¿verdad? Sí, Por claro que supuesto. sí. Ok, gracias. Ah, un comentario, doctor. Había yo platicado con el Arquilucho y me parece que su último módulo va a ser de visitas y recorridos. Sí, Le había yo platicado al Arqui Lucho que si él quería también podríamos ver la oportunidad de abrir un taller
precisamente para el último módulo. Sí, sí me acuerdo. No sé si le haya comentado, pero si no, No lo me tenemos. comentó, pero lo ponemos. Sí, sí, yo lo comento con el Arquilucho de todos modos, Ah, porque sí lo había yo comentado, que si quería podíamos ver esa posibilidad para el último módulo, hacer un taller con ustedes. sí, lo hacemos presencial. Ujú, Ajá, perfecto. Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación. Esperemos vernos pronto. Gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Y gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana. Es el mismo link del que se va a utilizar. Y nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, 10 minutos antes. Muy bien. Gracias. Buenas No, tardes. gracias, Gracias. buenas tardes a todos y buen fin de semana. Bye. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Perdón, ahora sí, Mor. Disculpa, Ajá. que me llamó mi hermana. Oye, mira, estuve ahorita en la mañana con Pepe Gitán, ¿sí? Mira, vino un cuate y empezó a dar unos doctorados honoris causa, ¿sí? Ok, Se le otorgó a Medi, me otorgaron a mí uno, etcétera, ¿no? Entonces, surgieron problemas con Medi Ferbringer, que se supone que es la rectora del claustro, ¿sí? Y ya se pelearon ahí todo el rollo, ¿no? Entonces, platicando con Pepe Gitani, lo que vamos a hacer es retomar este claustro, pero ya nosotros, ¿sí? Y conformar una asociación civil para recaudar los fondos, una donataria, ok. ¿sí? ¿Y bajo qué nombre sería? ¿El Ah, de sus apellidos? puede ser, o sea, el nombre lo tenemos que ver, y para ir recabando fondos para el claustro, Ujú. ¿sí? El claustro no le vamos a dar una figura jurídica, sino como una parte dentro del mismo colegio, ¿no? Sí, como para las donaciones de Las proyectos donaciones serán aparte, sí, porque Ujú, no nos lo van a permitir por el giro del colegio, o sea, ujú. tienes ingresos, ¿no? Para que pueda tener el carácter de donataria autorizada. Sí, pero a lo mejor no va a poder ser, va a tener que ser asociación civil sin fines de lucro. Sin fines de lucro, sí, va a tener que ser así, ¿no? Ujú. Y el 22 de septiembre va a ser la ceremonia para los doctorados. Tú ya estás como candidato, Gracias. ¿sí? 12 nada 22 de más van a ser septiembre. los candidatos. ¿Y va a ser a nivel nada más nacional o van a buscar bajar recursos a nivel internacional? Nacional e internacional, ¿eh? Ok, para que vaya siendo el cuerpo El del, cuerpo. de Ajá. la, ajá. Ellos manejan, el claustro se maneja para las artes, Ujú. pero yo lo ampliaría más, ¿no? Como al conocimiento científico, al No, conocimiento teórico y así en general, conocimiento ¿no? Ajá, científico, ajá, artístico, pa- artístico. Ujú, ujú, para tenerlo más amplio, ¿no? ujú, ok. A ver si, sí, yo creo que la próxima semana empiezo a trabajarlo para ver si Ajá. tienes una reunión, organizas una reunión con ellos para hacer Sí, un necesitamos previo, tener una ¿no? reunión Ajá, porque tenemos también que hacer otra reunión de quiénes van a pertenecer al claustro, o sea, quiénes van a dirigir el claustro por un lado, ¿no? ok. Y por el otro manejamos la asociación civil Ujú. para los deducibles. ¿Cómo ves? Sí, para que también no salga lo mismo, ¿no? Esté bien definido el objeto de cada cosa. De cada cosa, ajá. Ujú, ok, Y luego por el otro lado vamos definiendo el objeto del claustro, ¿no? muy bien. Para que, bueno, sí, si, no, si me apuro, yo creo que antes del 28 ya está, Ok, ajá, por el miércoles de la próxima semana, para que organicemos la reunión en viernes puede ser, temprano. Ajá, ajá. Y ok, hablamos cuando nos vamos a ver a Pepe Gitani. ujú, ok, Y o sea, el objetivo de este claustro ahorita es ayudar a Medi Ferbringer a que ujú. publique sus libros. Ya la pusimos en contacto con el director de la Concitep, el doctor Victoriano, que ya quedó que sí se los va a imprimir, pero Pero qué tiraje, ¿no? Ahí también habrá que ver, ¿no? hay que ver, no, y hay que ver de protegerle todos Sus derechos en el indautor. ajá, a Medi, Ok. porque es el trabajo de 30 años, imagínate. A lo mejor que se firme un contrato en lo que sale el permiso, ¿no? Sí, un Con convenio, ellos, ajá, un ajá, convenio, no, un contrato de derechos y vemos ahí hasta dónde lo limitamos, hasta que ok, salga el permiso y ya de ajá, ahí, para que lo pueda volver a vender, ¿no? O sí, sea, a sí, lo sí, mejor aquí le damos nada más para el tema del tiraje, qué tiraje ajá. se le va a conceder en Co- el apoyo, ¿Qué para que tampoco tiraje? le salga Ajá. el gasto tan elevado. Sí, la concita, porque ellos van a hacer todo, ¿sí? Pero van a ser digitales además. O sea, se Ah, disminuye ok. muchísimo el No, costo. muchísimo. Ujú. Ajá, Entonces, para hacer que sea un límite muy
ahora sí que se ve mal, pero un límite estrecho para que si los quiere publicar en una versión física, Ajá. no tengan los derechos digitales tanto tiempo, ¿no? Sí hay que pactar eso, habrá que revisar ese Sí, contrato. voy a tener reunión con el director. Sí, me van a sacar una cita. Va a ir un Bien. amigo que se llama Saúl Carret, que trabaja en gobernación. Fue el que ayer se puso como campeón al supervisor. ¿Sí? ¿Sabes a qué se dedicó el supervisor? A acusarme De todo. de todo. Es que no he hecho esto, es que no me trae, es que no me hace, es que... Sí, pero ya, ya está solucionada esa bronca, ¿eh? Benditos, ya. Porque no quería que, la apertura. Ujú, Sí, porque falta el pago. Pues ya dijo la directora que hasta septiembre. ujú. No, pero es que yo lo necesito. Bueno, si quiere estar arriba de la directora, pues nada más le comunicamos y ya. Bueno, como una excepción y te lo va a hacer así de favor, ¿no? Como si él fuera el que ordena ahí en la SEP, ¿no? Como si se pudiera. Pues a Ajá. ver, entonces, ¿qué fecha le pondríamos para Tú dime la empezar fecha. a hacer? Lo del diplomado, con Enrique ya podríamos también empezarle a dar ya para que fuera presencial. Presencial, O sea, ambas, ¿no? Lo hacemos mixto. lo hacemos mixto, Ujú, ahí en el colegio. ujú. Ujú. Porque como es muy práctico, o sea, lo que se ve, al menos los primeros dos módulos son muy Ajá. prácticos. Sí, los vemos ahí y vemos cómo conectarlo para que sea Hacemos una agradable. grabación. Ujú, Aja. Sí, ujú. porque a la hora que hacen las preguntas no se oye o ellos no escuchan al ponente. Ok. Eso nos pasaba cuando en el último que estuvimos allá en el auditorio, teníamos esa complicación, no se oía lo que decía el ponente, pero ya compré, ya conseguí unos micrófonos que Ujú. ponen aquí que va conectado directo a la compu. Ok. Esperemos que con eso ya salga Mejor, sí. Y mejor. ya, órale. Bueno, Y por el otro entonces lado sacamos unas bocinas de la computadora se amplifica. para que se amplifique con los demás y lo oiga el ponente. Sí, es cuestión técnica nada más. Ahora, pues sí, entonces ya, creo que no teníamos otro pendiente ahorita. Más que lo de, voy a hacer un formato y vamos viendo cómo lo vamos manejando. Ujú. Sí, Ahora, y me pongo a son, trabajar en el ¿qué? 5 áreas, ¿verdad? 5 años. Ok, ajá. Y si nos ayuda Enrique, pues ya ya tenemos en lo de seguridad social, ¿Lo va a pues, manejar quién? ¿Él? pues si no conseguimos quién, pues puede ser él, porque también lo ha trabajado. Sí, también lo ha trabajado. Ujú, ujú, Seguridad social, ujú. Sería el cuarto módulo ajá. y ya Mara en el quinto. Llamar en el quinto, sí. Y pues ya la otra parte, pues que sea de trabajos e investigación para que completemos las horas. Ujú. Ahora, nada más ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer nuestro calendario y Ujú, ujú. decirle, tu principio hasta tal fecha, terminas tal fecha, tu principio hasta tal fecha, También para saber si pueden entre semana, ¿no? ajá, y que sea en la tarde entre semana. Pueden ser 3 horas, por ejemplo, Ujú, martes y jueves, por ejemplo, 3 y 3, ujú. porque ya 4 ya está muy pesado, ¿eh? No, o que fuera de 2 y las otras 2 horas de puro material digital, de Ajá, completar con trabajos y digital y de digital. investigación. Ujú. Ajá, Para que sí sean las horas y lo podamos revisar. También como para que esta parte de lo didáctico, dinámico, se empiece ya a meter en los diplomados, que no nada más sea teórico. sí, sino más dinámico, ¿no? Ujú, como que se lleven ahora sí que al final, su carpetita de trabajos hechos y o sea, lo que aprendiste ya lo tienes más didáctico. Ajá, Ujú. enviarles información para lecturas y demás Y lo que se trabaja en el curso. Sí, en el yo curso. creo que va a estar mejor así. Así, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, pues entonces así quedamos, ¿no? Ajá, yo hago la Pórtate, cuantificación. ahora, pórtate mal, por favor. Me saludas a Gemita. Y ve a ver la película Hijo del Hombre. ¿Ok? Hoy voy. No, ahorita te digo cómo se llama. Es que está en el cine, pero dicen que vale mucho la pena. Se llama Su único hijo, de Ah, ok. Abraham. Es la historia Ah, de está Abraham. buena. Ujú. Así. Ok, Recomendación del fin de semana. Nos ok. vemos, Morty. Nos Ten vemos. un bonito sábado. Igualmente, Hasta nos estamos luego. viendo.